Un minutito. Ya estás de hospedador. Puedes compartir lo que quieras, Manuel. Bien, vamos a probar el PowerPoint. Bien, empezaremos un poco la explicación. Mi nombre es Manuel de la Torre, soy astrónomo, he trabajado más de 25 años en la Universidad de La Paz y bueno, ya me he jubilado, diría yo. Ahora sí puedo dedicarme a viajar, a hacer investigaciones, tengo más tiempo para todas esas cosas. Les mostraré mi observatorio que tengo en Tiwanaku al final de esta presentación. Y bueno, vamos a estar durante este mes interactuando con todos ustedes. Ya con varios nos hemos contactado en el WhatsApp, no con todos, pero sí una buena mayoría ya nos hemos estado contactando. En la plataforma ustedes tienen como 5 lecturas que he puesto para este primer módulo. Y podemos decir que las 2 primeras lecturas son de apoyo de astronomía. No todos conocemos y no tenemos por qué todos conocer temas ni aparatos de astronomía. Por eso estos 2 que les estoy mandando les permiten básicamente, ¿cómo podríamos decir? Apoyo. Es como un diccionario de términos astronómicos. Eso está en mi libro, en el último libro que también les voy a mostrar. He puesto 2 capítulos porque es difícil encontrar libros de astronomía y de ese libro de astronomía no necesitamos todo, algunos conceptos, qué son las lunaciones, qué son solsticios, equinoccios, cuál es la inclinación del eje de la Tierra, qué es un movimiento de precesión, que son temas importantes para comprender cómo nuestros antiguos pueblos han armado sus calendarios y cómo miraban la posición del sol, de la luna, de las estrellas, ¿no? Entonces, esas 2 primeras archivos que he mandado son para que les apoyen a ustedes en términos de astronomía. Durante la charla, si hay una palabra que no entienden, anótensela y después la pueden buscar en el libro o en esas 2 partes del libro, esos 2 archivos, o me lo preguntan, ¿no? Porque no es necesario ni obligatorio que todo el mundo sepa temas de astronomía. Todo lo que vamos a hablar ahora de la arqueoastronomía está basado en la astronomía. Así que eso es lo que tenemos que ver en este mes. Después hay 3 otros archivos que son también parte de mi libro, que son también de apoyo a lo que vamos a hablar hoy día. Hoy día vamos a hablar de las constelaciones andinas, de las constelaciones oscuras. Esos 3 artículos más que he puesto son sobre esos temas. Vamos a dar mucha información y no toda la información se queda en nuestro cerebro, ¿no? Lo más importante se quedará, pero después van a ver en el tercer archivo los nombres de las constelaciones y sus dibujos. Aquí les voy a mostrar, pero no necesariamente va a quedar inmediatamente. ¿Qué son las caruanairas? Ojos de llama. Mañana puede que ni te acuerdes cómo se llamaban los ojos de la llamita. En ese archivo están todas esas constelaciones, sus dibujos para que ustedes también puedan entender mucho mejor, porque sabemos que hay de todo lado. He estado viendo la lista, tenemos gente de varios países y de Bolivia también de varias ciudades, ¿no? Entonces, no es obligatorio saber Aymara. Caruanairas, ¿qué es eso? Carua se llama, Nairas es ojos. Así vamos a ir explicando y en esos archivos está eso. También hay otro pequeño archivo de 2, 3 páginas sobre las constelaciones oscuras. Ahí están los dibujos, todo eso, para que también les apoye. Ya, entonces los 5 artículos, como alguien me decía ayer, no vamos a alcanzar a leer para hoy día los 5 artículos. No, no es necesario. Por lo menos ojen el primero y el segundo archivo para temas astronómicos, palabras que les van a parecer muy raras o difíciles. Y los otros 3 artículos los pueden chequear desde mañana hasta el sábado para recordar lo que estamos hablando hoy día en esta conferencia.
Y en base también a eso vamos a hacer la evaluación. A ver, al final, al sábado, yo creo, no, desde el jueves yo creo que ya la vamos a colgar la evaluación para que ustedes respondan preguntas, sí o no, un pequeño concepto sobre lo que hablemos hoy día y sobre lo que están en los 5 artículos. Así que por favor, véanlas y más o menos espero que se pueda entender, porque muchas veces yo digo, creo que estoy hablando chino puro, nadie me entiende, no. Trato de dar todo el apoyo posible, trato de hablar lo menos técnico posible, porque yo conozco gente, mis amigos más, les encantan llenarse con terminología difícil, y el que lo mira no entiende nada, ¿por qué será pues, esa palabrita que ha usado? ¿Dónde puedo buscar su concepto? No, yo voy a tratar de hablar lo más común posible y también pregunten, pero en los intermedios. Vamos a hacer un intermedio a la mitad para ver si hay preguntas sobre la primera parte y al final otra serie de preguntas y respuestas que ustedes quieran. Bueno, tengo entendido que en este momento hay como 22 participantes. En la lista que me han pasado eran más de 22. Vamos a, en cierta forma, tomar lista. Es parte del asunto que estén presentes en las charlas y también en las participaciones. Yo ayer he empezado ya a conocer varios nombres de muchos de ustedes, esta mañana igual. No tenía la lista oficial, pero ya ahora la tengo. He chequeado, está casi parecida a la que yo tenía. Entonces, por favor, me dicen su nombre cuando estén haciendo la pregunta para chequear también la asistencia de los que están presentes hoy día. Bueno, esta luz que se apaga y se prende cada rato. Minuto. Se apaga y se prende. Qué lío. Minuto. Vamos a poner esto bien. Vuelvo a decir, se tiene que cambiar computadora porque la grande no estaba funcionando bien. No había sonido. Yo escuchaba, pero allá ustedes no me escuchaban, ¿no? Van a disculpar, pero necesito tener cierta luz para lo que tengo que hacer. Ya. Bien. Eso es básicamente lo que quería comunicar con ustedes. Ahora vamos a pasar al PowerPoint. Y como les digo, a la mitad vamos a hacer una parada para también despejarnos un poco y recibir preguntas de ustedes. A ver, les pido que me avisen si se ve bien el PowerPoint. En estos sistemas es medio complicado querer meter algo más. ¿Se ve ya el PowerPoint de fondo? Sí, sí, se ve. Ya, Sí, voy a poner pantalla casi completa del PowerPoint. Un minutito. Ya. Ahí está. Ay, caramba, ¿se ha salido o ustedes están viendo? Se salió, se salió. Ahora. Por Ahora ya favor. está. ¿Se ve? Ya, perfecto. Empezamos. Ahí tenemos la primera diapositiva sobre el curso, módulo 2, arqueoastronomía. Ya hemos adjuntado algo de nuestras constelaciones. Vamos a ver de continuar. El título de la primera sesión, las constelaciones andinas y su importancia para las culturas ancestrales de los Andes. Ahí está mi nombre, Manuel de la Torre, soy astrónomo
Tengo un complejo astronómico, como les decía, en Tiwanaku, donde tengo salas de exposición, telescopios, un pequeño planetario. Yo pertenezco a un grupo que hace más de 20 años venimos investigando, se llama Yatichawi, la Casa del Saber. También nos conocen como la Comunidad de la Sabiduría Ancestral. Somos más de 20 personas especializadas en muchas áreas. Hay arqueólogos, antropólogos, expertos en agricultura, en cerámica, en tejido, que cada uno desde su punto de vista y su profesión busca algún tema. Cuando nos reunimos, por ejemplo, buscamos un tema y cada uno desde su punto de vista tiene que conseguir lo que pueda sobre ese tema. Porque uno de los puntos básicos de nuestras culturas es que decían ya, y a mí me lo han dicho muchas veces, nadie tiene el conocimiento completo. El conocimiento está repartido entre los amautas, me decía. Y eso es cierto. Uno no puede dominar todo. Yo no puedo dominar antropología, sé un poco de arqueología que tengo que aprender porque yo soy astrónomo y me venían y me preguntaban qué es solsticio, cómo son los alineamientos por aquí, cuál es el ángulo de inclinación de la Tierra. Y he tenido que empezar a aprender un poco de arqueología para poder intercambiar información con los arqueólogos, ¿no? Pero no necesariamente todo el mundo tiene que saber todo. Por eso en este grupo tenemos varios y muchas veces hacemos como una tapi de conocimiento, cada uno pone lo que conoce y salen cosas interesantes, ¿no? Yo como astrónomo que digo de las estrellas, viene el experto en agricultura, me dice, no, pero es que la estrella también nos sirve para la época de siembra, por esto, por esto. Viene el arqueólogo y dice, sí, hay lugares en que se marcan las estrellas, alineamientos. Entonces, es mucha riqueza la que tenemos en este grupo. Empecemos con conceptos básicos. ¿Qué es arqueoastronomía? Arqueoastronomía es la unión de dos ciencias, la arqueología y la astronomía. Pero al decir arqueoastronomía estamos hablando de la astronomía de los pueblos ancestrales de nuestras culturas pasadas. Es una disciplina reciente, no tiene más de 15, 20 años, que tiene como objetivo brindar una mirada nueva acerca de las culturas antiguas. Se empezó, los arqueoastrónomos serios son más que simples cazadores de alineamientos. Ahí empezó la arqueoastronomía. Como venían los arqueólogos a decirme, Manuel dice que hay alineamientos del sol cuando sale, se marca en tal lado, en tal otro. ¿Cómo hacemos? ¿Qué quiere decir eso? Entonces yo ahí me metí y encontramos varios lugares donde hay alineamientos astronómicos solares especialmente, con solsticios de equinoccio. Por ejemplo, el gran templo del Kalasasaya en Tiwanaku es un gran calendario solar. Marca exactamente salidas y puestas del sol. Tanto a la salida como a la puesta hay piedras que marcan. Vamos a ver algunos dibujos cuando entremos a Tiwanaku, ¿no? Entonces, así empezó, buscando alineamientos. En Copacabana, en el lago Titicaca, también se encontró alineamientos, en la Isla del Sol, en muchos lugares, ¿no? Y no solo en Bolivia, en México, en Egipto, los arqueoastrónomos han empezado también a encontrar una serie de alineamientos de Sol, de estrellas y de la Luna, ¿no? Y se sigue todavía investigando esos temas. Pero no solamente nos quedamos con alineamientos. Ahora intentamos reconstruir ese conocimiento astronómico a través de evidencias plasmadas en construcciones, como he dicho, digamos, Kalasasaya, en piedras. Se encontró una serie de piedras que estaban ahí. Dicen, ¿qué hace esa piedra ahí? Resulta que marca solsticios, marca equinoccios, marca la posición de algunas estrellas en cerros, tanto en el Perú, en Bolivia, en Chile. Puede que haya en otros lugares que todavía no conozco. Hay cerros que tienen dibujos y marcas. Por ejemplo, Nazca. Hasta el día de hoy está peleando todo el mundo. ¿Qué son los dibujos de Nazca? Unos días son constelaciones, no sabemos. Otros dicen, estas líneas marcan solsticio, equinoccio, sí se ha encontrado, pero hay mucho más todavía por investigar, ¿no? Entonces,
Hay mucha información y en otros objetos diversos. Hemos encontrado cerámicas con información astronómica, tejidos. En tejidos, si uno sabe leer, dice, vas a encontrar un montón de cosas. Y eso es cierto, ¿no? Entonces, estamos todavía desarrollando esta ciencia de la arqueoastronomía. Yo vengo ya hace 25 años investigando esto, he escrito ya varios libros, les voy a mostrar el último, que ustedes ya tienen varias páginas en el internet, ahí como archivos mandados para lectura. El libro es un poquito más amplio, pero estamos en esa línea todavía de descubrir muchas cosas. Lo básico tal vez hemos encontrado, pero todavía hay que seguir investigando. ¿Qué ha pasado? Que hay doble información. No sé por qué aparecen esas letras azules ahí al fondo. En esto de que hablamos, la cosmovisión de un pueblo, cosmovisión, cómo veían su mundo, cómo ellos interpretaban todo lo que les rodeaba. En esa cosmovisión, ellos, nuestros antepasados, empezaron a ver dos tipos de relaciones de su cosmovisión. Uno es físico, lo que vemos, la luna, el sol, las estrellas, los planetas que se mueven. De ahí viene, por ejemplo, en griego, planeta es estrella que se mueve. Ya los griegos, ahí en pueblos anteriores a los griegos, le pusieron ese nombre a unos puntitos que de repente se movían. Marte, y resulta que hoy llamamos planetas, Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio, los 5 planetas que se ven a simple vista. Eso es lo físico, lo que vemos. No me faltó uno que me dice, ¿conocían Urano? ¿Cómo van a conocer Urano si no se puede ver? Necesito un telescopio de buen poder para encontrar Urano, Plutón o Neptuno. Pero no falta quien, no, conocían. Y yo ya no entro en esa línea de que no, que los extraterrestres que venían, no, por favor. Estamos hablando en forma seria. Respeto a quien cree que hay extraterrestres que nos visitan, que haya OVNIs, cosas. Los respeto, pero no creo en eso. Es lo que se ve. Como decimos al jugar con dados, el cacho, decimos lo que se ve, se anota, ¿no ve? Eso es. Y es así nuestro pueblo, lo que veía trataba de explicar con su cosmovisión. El sol, que en la época más primitiva de Tiwanaku se llamaba Padre Sol, Tata Inti, Pachamama, Madre Tierra, Paximama, Madre Luna. Después en el Incario ellos los vuelve al sol, lo vuelven Dios, ¿no es cierto? Antes no, son padres y madres. Y además, en estos aspectos físicos de la cosmovisión entran varios fenómenos meteorológicos, como por ejemplo el rayo, el trueno, les llamaba la atención que de repente ¡bum! Empezaba a sonar, venía de arriba, de la Lajpacha, la nevada, la helada, que no la ves, pero de repente viene la noche, te quema todos los sembradíos. Esos eran fenómenos físicos del Alajpacha, del mundo de arriba, ¿no? Entonces ahí tenemos el primer aspecto de su cosmovisión, el mundo físico. Y hay otro que es la parte mítica, las leyendas, las divinidades, es parte de su cosmovisión. Cada pueblo inventado, ahí tenemos en Europa una serie de leyendas de los, qué sé yo, de Odín, de Zeus, o sea, dioses griegos, anteriores a los griegos. En la parte de México tenemos también sus divinidades de los mexicanos, ¿no? Aquí hemos rescatado las que conocemos y también leyendas. Las leyendas son importantes porque te dan información de lo que ellos creían en esa época. Yo he encontrado muchas leyendas relacionadas a las constelaciones. Lo vamos a ver más adelante.
¿no? Entonces eran importantes las leyendas que no solamente yo he encontrado otra gente. En su momento vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, muchos tenían la leyenda, pero no sabían qué representaba. Poco a poco hemos ido descubriendo qué representan, ¿no? Entonces, esas son las dos partes de la cosmovisión de un pueblo. La parte física, lo que se ve, lo que ocurre, cómo lo interpretan eso que ocurre, y la parte mítica, que son sus divinidades, sus leyendas. Y también hablamos de la aplicación práctica de la relación espacial en la vida cotidiana. Yo también digo, lo que les servía, eso usaban. No eran así pueblos tan teóricos como los griegos. Ahí tienes a Pitágoras, que tenía un montón de matemáticas. Muchas veces, ¿y para qué sirve? ¿No? Los que hemos sufrido en colegio con las matemáticas, que te metían la raíz cuadrada, saca la hipotenusa de no sé qué, haz una, ¿cómo se llamaba? Unas sumatorias y demás. Muchas de nosotros nunca más en nuestra vida hemos vuelto a usar eso. Algunos sí, los ingenieros, los que estudian física, los matemáticos, sí usan todos los días, pero el otro 90 y tantos % nunca más hemos vuelto a usar, ni siquiera la tabla donde Copetti, ¿se acuerdan? Con los numeritos que habían en esa tabla, la raíz cuadrada, pucha, que nos obligaban a aprender. ¿Quién usa esa raíz cuadrada hoy en día en su vida cotidiana? Muy pocos los que tienen esas profesiones donde realmente tienen que manejar esas cosas, ¿no? El resto no. Y por eso esa aplicación práctica, llamamos, es lo que te sirve para tu vida, para tu cotidianidad, ¿no? Y en eso tenemos dos aspectos. La ubicación en el espacio, lo que nos rodea, cómo ubicamos el espacio. Ahí tenemos las direcciones, por ejemplo, que hoy día llamamos norte, sur, este, oeste. Eso nos ayuda para saber en qué punto estamos, dónde sale el sol, por el este, por dónde se va a poner por el oeste, dónde está el norte, dónde está el sur. Muy importante para nuestros pueblos perdón, antiguos también, para sus caminatas nocturnas. No tenían que orientarse de alguna forma, y para eso era la ubicación en el espacio. Y los niveles, importante también. Nuestro mundo andino tenía 3 niveles básicos. Mundo de arriba, Alajpacha. Mundo de aquí, Acapacha. Y el mundo de abajo, Mancapacha. Eran 3 niveles importantes para su vida, ¿no? El mundo de arriba no es cielo. Mundo de arriba, Alajpacha. Mundo de aquí, Acapacha. Mundo de abajo, Mancapacha. Ahí en esos niveles se encuentran sus divinidades también, ¿no? El mundo de arriba está el Tatainti, la Paximama, las guaraguaras, las estrellas. En el mundo de aquí está la Pachamama, la superficie de la tierra. Y en el mundo de abajo también está la Pachamama, porque ahí vive. Y junto con la Pachamama, en el mundo de abajo viven una serie de animalitos, ¿no? Los que viven en cuevitas, arañitas, hormigas, hasta el oso jucumari vive en cuevas. Los fumas vivían en cuevas, son del mundo de abajo, ¿no? Entonces también cada nivel tenía sus propios animales. Lo que vuela, el cóndor, los pajaritas, las aves, los insectos, son de la Lajpacha. Lo que camina aquí, la llamita, los conejitos, los cuis, todo eso son del mundo de aquí. Y los que están abajo, los que dormían y vivían en cuevas. Ahí tenemos también sus animales, ¿no? Y el otro tema es la ubicación en el tiempo. Muy importante en nuestros pueblos antiguos, cómo empezaron a determinar tiempos. Primero, día y noche. La luna, el sol sale, es de día, se entra el sol, aparecen las estrellas, la luna, entonces la noche. Y era cíclico. Siempre aparecía el sol al amanecer y se ponía al atardecer. Eso es lo que llamamos el día. Después empezaron a hacer cosas más largas. ¿Cómo saber más tiempo? Y ahí empezaron a ver la luna. La luna, caramba, sí, cambia de forma. Un día está llena, otro día la veo a la mitad, otra época medio desaparece. De repente se ilumina la otra mitad. Eran los ciclos lunares
que les ayudó a hacer sus calendarios. Eso también lo vamos a ir viendo cuando hablemos en el tercer módulo sobre sus calendarios. Pero importante, su ubicación en el espacio y su ubicación en el tiempo. Ya vamos a ver cuando hablemos de los calendarios que tenían un calendario religioso, tenían otro calendario agrícola, que era básico. Cuando el ser humano en la antigüedad empezó a pasar de ser nómadas, iban detrás de la comida, no tenían un lugar fijo de vida. No, en esta época hay que ir a pescar, ahí los ríos están llenos de pescado, tenían que irse a ese lado. Otra época, no, en tal lugar hay frutas, hay comestibles, tenían que ir. Cuando pasan de ser así nómadas a sedentarios, es que ya aprenden a sembrar, a hacer agricultura. Entonces ya estaban establecidos en un lugar, tenían sus campos agrícolas, tenían sus lagos para sacar peces, tenían sus ríos, ¿no? Pero necesitaban saber cuándo hay que sembrar. Uno no puede sembrar cualquier rato. A ver, siembren ahorita. No va a salir nada porque ya viene el invierno y lo va a quemar. Hay que saber cuándo se siembra y cuándo se cosecha. Ahora más bien estamos llegando a la época de la cosecha. Abril, mayo, ya las plantitas que están listas hay que sacarlas, especialmente en el altiplano boliviano. Si te atrasas, viene la helada y lo destruye todo. Y ellos mirando las estrellas sabían cuándo venía la helada, cuándo había que cosechar, cuándo había que sembrar, ¿no? Entonces, ese es el otro calendario agrícola y su religioso, que también cuando hablemos de calendario vamos a hablar. Las ceremonias que hacían en lo que llamamos hoy día Año Nuevo Andino, Medio Año y una serie de otras festividades que tienen nuestros pueblos ancestrales, ¿no? Entonces, eso también es el otro. Importante, la ubicación en el espacio y la ubicación en el tiempo. Y da una cosa interesante que no se ve en otras culturas. En nuestra cultura andina, aymara, quechua, una sola palabra representa las dos cosas. Y es la palabra, por ejemplo, en aymara, pacha. Pacha te hablas, según la palabra que va al lado, puede ser tiempo, huina y pacha, tiempo eterno. O puede ser espacio, alaj pacha, mundo de arriba. Acá pacha, mundo de aquí. Vemos que la palabra pacha servía para eso. No lo vemos en todas las culturas. Tienen diferentes nombres, lo que representa su espacio y lo que representa su tiempo. En el nuestro, interesante, una sola palabra, pacha, según con qué palabra va adherida, es diferente cosa. Pachamama, la tierra, ¿no? Manca pacha, el mundo de abajo. Entonces, es interesante que tenemos esa palabra pacha en dos significados, en el espacio o en el tiempo. Sigamos. A ver, esperemos que ahora... Ahí está lo que estaba hablando, ¿ven? Ese era el mundo de nuestros antepasados. Esa es su cosmovisión antigua, de donde viene desde la época de Tiwanaku y tal vez antes. El Alajpacha, el mundo de arriba. Como hemos dicho, ahí está el sol, la luna, las estrellas, los planetas y algunos fenómenos que hemos hablado, ya sea la helada, el trueno, el granizo, el rayo, venían del mundo de arriba. El Acapacha, donde vivimos. En primera instancia, por favor, cierren sus micrófonos. En primera instancia, tenemos el mundo que les rodeaba. Si tomamos el centro, el Taipicala, Tiwanaku. Su primera instancia eran los nevados cercanos. Hasta ahí era su frontera. Después empiezan a crecer y ya van a espacios más grandes. Por un lado llegan hasta el mar, al oeste. Por otro lado llegan ya hasta la Amazonía o a los valles interandinos. Va creciendo su mundo, pero ese es su Alajpacha. Y el Mancapacha, el mundo de abajo, donde mora la Pachamama, y también se dice, ahí se van a descansar las personas que se van de este mundo. La gente que muere, se dicen las tradiciones, se suben a la Alajpacha, caminan en el río de estrellas y por una constelación que la vamos a ver, se entran a morar con la Pachamama para volver en otra vida, ¿no? Entonces abajo también es el mundo de los muertos, ¿no?
Entonces, esos serían los 3 niveles del mundo andino. Hablan de un cuarto nivel. Hay un cuarto nivel, pero no tan importante como estos 3. Es más filosófico el cuarto nivel. Vamos a verlo más adelante. Estamos empezando. Ahí tiene cómo los pueblos andinos, son dibujos de la época de la colonia. Ahí vemos cómo está haciendo una ceremonia al mundo de arriba y vemos el viento y vemos otros fenómenos de ese mundo de la Lakpacha. Y para eso ellos construyeron en todo su territorio lo que llamaríamos como observatorios astronómicos, desde donde se realizaban ceremonias y observaciones del Sol, la Luna, los planetas, las constelaciones, ¿no? Y también los observatorios más conocidos eran solares, pues eso marcaba su calendario básicamente, fueron construidas orientadas a los puntos cardinales, básicamente para lo que llamamos los alineamientos con solsticios y equinoccios. En toda nuestra mundo andino, yo digo, porque de todos los Andes, antes no había fronteras, desde Chile, Argentina, hasta Ecuador, Colombia y tal vez Venezuela, era un solo mundo andino, que tenían casi los mismos conocimientos y hacían las mismas ceremonias. Aquí tenemos a amigos del Ecuador, del Perú, de Argentina, es visto en la lista, que ellos también nos van a hablar cómo eran qué es lo que han encontrado en sus territorios, ¿no es cierto? De ese conocimiento de ceremonias, de alineamientos de solsticios, equinoccios, ¿no? Entonces, esa era la otra parte importante de nuestro mundo. Lamentablemente me corta aquí lo que tengo aquí arriba y no me deja leer bien lo que está escrito en el amarillo. Había ciertos lugares para observación de constelaciones y de estrellas. Normalmente eran zonas altas, llamadas apachetas, y allí se recibían 2 tipos de observación. Una al anochecer, marcaba ciertas cosas, y otra al amanecer, antes de la salida del sol, marcaba otras cosas. Pero lo hacían en esos lugares. Perdón, un segundito. Entonces, tenemos en todo lado, Tiwanaku, en Copacabana, en la Isla del Sol, en Cusco, en Machu Picchu, en Samaipata. Estoy hablando casi de lo que conozco aquí. En el norte de Chile encontrado hay varios lugares donde hay ruinas, donde también se hacían observaciones. En el norte argentino igual. En el Perú, en Ecuador, hay lugares de donde se hacían esas observaciones, especialmente en zonas altas, ¿no? Estos observatorios estaban destinados a ser indicadores especialmente para su calendario agrícola y ceremonial. Enseguida vamos a entrar a las constelaciones y ahí vamos a ver algunos temas de estos calendarios, ¿no? Pero importante, así como tenemos 3 niveles, Alakpacha, Acapacha y Mancapacha, hemos encontrado lugares donde habían zonas de observación para el Acapacha, para el Alakpacha y para el Mancapacha. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero era importante sus zonas de observación. Ahí vemos en el dibujo de la izquierda, se hacían ceremonias, siempre antes de hacer alguna actividad, siempre se hace la ceremonia. Cuando van a observar el cielo, agarran su coquita, leen la coca para saber si es buen tiempo para hacer la observación, hacen una mesita para agradecer al mundo de arriba, a los que viven porque sabemos que todo era para ellos vida. Les mandaban sus humos, según cómo subía el humo, ellos sabían si era bien recibido o no era bien recibido. Siempre se hacían ceremonias previas. No sé por qué sale así, pero bueno, sigamos. Las constelaciones andinas. Ahora vamos a entrar a hablar de las constelaciones andinas. Tengo más de 25 años investigando esto, rescatando en pueblos y en otra serie de leyendas, inclusive con apoyo de arqueólogos,
sobre estas constelaciones andinas. Así como hay las constelaciones europeas, que yo las llamo, las que nos enseñan en el colegio, Aries, Tauro, Virgo, Géminis. ¿Quién de nosotros no sabe el día que ha nacido cuál es tu constelación? Te dicen, ¿no? Has nacido en abril, eres Tauro. Has nacido en tal época, eres Virgo. Eso ya es la parte de la astrología, que no, yo personalmente no creo. Que dicen que el signo define tu carácter, define tu suerte, tu vida. Has nacido en abril, eres Tauro, este es un testarudo, es así, bla, 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 bla. No creo en esas cosas. Pero sí están ahí esas constelaciones europeas. Nosotros hemos rescatado nuestras propias constelaciones. Hay muchos investigadores, arqueólogos que dicen, por ejemplo, hay un señor Gary Hurton que hizo su tesis doctoral en Cusco. Y en su tesis doctoral en Cusco, allá en el año 77, 1977, en su libro dice, estos indios dicen que conocen las estrellas, tienen nombre de constelaciones. Y claro, como los trató mal estos indios, nadie le dio más información, ¿no? Entonces, dice que conoce. Dime qué se llama. No, se hacían los locos, no le decían porque se te está burlando, ¿por qué le vas a dar tu conocimiento? ¿No? Entonces, yo he tardado mucho tiempo en rescatar arqueólogos que venían y decían, Manuel, me han mostrado unas estrellas que dicen que son los ojos de la llamita. ¿Dónde está, pues? O sea, ya no sé, pues, hermano, vaya, así estaba. Lo he visto bien clarito hace 3, 4 días, ahora ya no sé dónde están. Claro, el cielo se mueve. Cada día el cielo se mueve 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Lo que has visto hoy día, en 10 días ya no está ahí, ya se ha movido, media hora por lo menos. Entonces, eso dificultaba a los que no conocen detectar dónde están las estrellas que les habían mostrado, pero decían ellos, y están en varios escritos de arqueólogos, desde Poznański y otros, que dicen, me han mostrado tal grupo, el par de pumas, me han mostrado ahí la rueca. Mi trabajo ha sido ese, rescatar esos nombres, ir a varias poblaciones y hablar con los ancianos, y ellos me mostraban, allá está, pues, las Caurganairas, ahí están los ojitos de la llama. Allá está pues la rueca de la vida. Pues. Allá está el par de pumas. Entonces yo como conocía las estrellas, empecé a marcarlas y después, ¿y cómo lo ves? Y vamos a ver enseguida los dibujos. Así se ve. Los dibujos que voy a mostrar es como ellos me decían que veían, ¿no? Entonces he rescatado más de 25 constelaciones que tienen que ver con sus dos grandes calendarios. ¿Qué es una constelación? Una constelación astronómica es fantasía pura. Tú miras las estrellitas, mira, aquello parece una cola, ¿no ves cómo se mueve, cómo se ven las estrellitas? Como en este dibujo. Así va a la izquierda, la estrella más brillante, tiene nombre Antares. Es otra cosa que han puesto los árabes, los griegos y otra gente, como navegaban en el Mediterráneo, en el mar, empezaron a poner nombres a las estrellas más brillantes. Hay como 30 estrellas brillantes que tienen sus nombres europeos que han llegado a nosotros, Antares, Aldebarán, qué sé yo, Alfa Centauro, tienen sus nombres propios. Pero esa es la estrella. La constelación es grupo de estrellas. Entonces, si vemos de Antares y nos vamos al dibujo de la derecha arriba, linealmente ponemos una línea y mira, parece una cola. ¿Qué animal tiene una cola así curvada? Pues, el escorpión, ¿no? Mira aquí estas otras estrellas, la foto de la derecha abajo, parecen sus tenazas. Y ahí nace la constelación de Escorpio, que es una de las más fáciles de ver, porque otras son demasiado, digamos, fantasiosas, las vamos a ver. En 3 estrellas ves un animal. ¿De dónde? ¿No? Pero así es, así llegaron a nosotros. En el cielo hay 88 constelaciones occidentales. Yo en el cielo andino he rescatado hasta ahora 25 constelaciones propias de los Andes, de los pueblos andinos. Y ahí tienen, por ejemplo, Escorpión, fíjense, un grupo de estrellas. Después ya viene el dibujo fantástico, como está allá abajo a la izquierda, ¿no? Ahí tenemos las tenazas del gran escorpión,
Su corazón de Escorpio, la estrella del centro, esa es estrella Antares, una estrella amarilla muy brillante, era el corazón de Escorpio, y un grupo de estrellitas que marca la cola con el aguijón venenoso. Idealmente, en invierno se puede ver, en un lugar muy oscuro, muy bien, ubicas Escorpio y ves así, ves la línea de estrellitas que te marcan su cola, ves su corazón amarillo, ves sus tenazas. Es de los más fáciles de ver. Yo siempre que enseño astronomía, les muestro esta constelación si estamos en época de invierno, donde se puede, así realmente, así se ve. Hay otras no, que necesitas mucha imaginación. Pero ¿qué ve nuestro pueblo andino en esta constelación de Escorpio? No ve ningún animal, ve un utensilio importante para ellos y es la onda de estrellas, la Guaraguara Coragua en Aymara. Lo que es la cola, para nuestro pueblo es uno de esos lazos, de esa onda que se usa en el campo para lanzar piedras, esa es la coragua. La cola del escorpión para nosotros es uno de los lazos, inclusive el aguijón venenoso es para nosotros el lazo, el ojal que tiene para que no se te escape la onda. Hay un ojal que cuando lanzas se detiene por el ojal la onda, ¿no? El lugar donde se pone la piedra, inclusive está ahí esa estrella que para ellos es el corazón de Escorpio, para nosotros es una estrella amarilla que llamamos Cori Cala. Cori, oro, Cala, piedra, piedra de oro. Y lo que serían las tenazas es el otro lazo de la onda. Y está ahí la gran arma de los aymaras o de los pueblos andinos. Interesante es que en el siglo pasado, un poeta, Delfín Saguize, rescata una leyenda que tiene que ver con esta onda. La famosa leyenda del Mururata. Para los que no conocen La Paz, cerca de la montaña Illimani hay una que sin cabeza, o sea, no tiene punta, y le llamamos Mururata, Muru, sin cabeza. Eso es una montaña que es plana arriba. Encontró este señor una leyenda justamente de cómo el Tata Inti, el Padre Sol, en una pelea con los hijos de la Pachamama, todas las grandes montañas de la cordillera eran considerados hijos de la Pachamama, de la Madre Tierra. Y en la leyenda es muy bonita, te habla que el Tata Inti la molestaba a la Pachamama, la perseguía hasta que ella le pide a sus hijos, defiéndame de este atrevido enamorado, ¿no? Y el que era más grande, que era este, no Mururata, dice, yo soy más grande, yo voy a luchar. Y hay una, según la leyenda, una confrontación entre el Tata Inti contra el no Mururata. El Tata Inti agarra la onda con esa estrella de piedra de oro y lo decapita de un ondazo. Dice la leyenda que tan fuerte fue el ondazo que le quitó la cabeza y la cabeza fue rodando hasta el otro lado del altiplano que está con la frontera con Chile, que sería el Sajama. Ahí tenemos una montaña bien puntiaguda, el Sajama. Esa sería la cabeza del Mururata. Y está muy bonita la leyenda. Dice, la sangre que brota del cuello del decapitado riega lo que llamamos nosotros los yungas, una zona muy fértil. Y dice, esa sangre del gigante volvió esa tierra muy fértil, lo que llamamos yungas. Y así habla la leyenda de varias cosas, ¿no? Después dice la leyenda que todos los que habían participado en esta leyenda, el Tata Inti lo pone en el Alajpachá para que todos los humanos recuerden que no pueden atreverse a desafiar al Padre Sol, ¿no? Está la onda, está la llamita, están varios objetos que hacen de esa leyenda y de ahí nace, por ejemplo, esta Corau, la onda de estrellas. Otra constelación cercana a la onda de estrellas o al Escorpio es lo que llaman en astronomía moderna Sagitario. Ahí pueden ver la imaginación de los griegos y demás, ¿no? Fíjense esas líneas blancas y los puntos blancos serían las estrellas de esta constelación Sagitario. Sagitario en griego quiere decir el flechador. Sagita es flecha y Sagitario es el flechador. Y no es un nombre común, fíjense, es un centauro. Mitad caballo, mitad hombre, pero vean el cuerpo del centauro, no tiene una sola estrella brillante. Entonces, mucha imaginación en 10 estrellas, imaginarnos
un mitad caballo, mitad hombre, el Sagitario. Nuestro pueblo fue más inteligente. Para ellos es una maraña de estrellas, ¿no? Ahí tenemos la maraña de estrellas, que sería esa zona, como vemos el dibujo de la derecha. ¿Qué es lo que dice? Un hilo se ha enredado, pues ahí está la chipa, el enredo de un hilo. Esa sería su enmarañado. Y es muy lógico cuando ves esta zona, es importante esta zona de Sagitario, porque en la astronomía moderna decimos, ahí está el centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Es llena de manchones, de luces, que parece un río. Por ahí viene el nombre del Guaraguara Jauira, río de estrellas. Toda la famosa Vía Láctea, que es para los griegos la vía de leche, es nuestra galaxia vista de costado. Y en esta zona, Sagitario, hay mucho manchón, que viendo con telescopio ya ves que son estrellas, cúmulos de estrellas nebulosas. Para ellos eran lana, el enchipado de una lana. Hay una lana ahí que se ha enredado. Y también todavía es la lana de la vida. Ahí está tu hilo y en ese lugar están tus problemas. Ahí está, ahí se ha enredado tu vida, te dice. Los problemas de tu vida, sean de salud, de trabajo, de negocio. Hasta dice, ahí están tus problemas de amores, ¿no? Ahí dice que están tus problemas de amores. Entonces, ese sería la constelación de nuestros pueblos en esa zona de Sagitario, sería el enmarañado. Y debajo del enmarañado hay un grupito de estrellas que en astronomía moderna llamamos corona austral. Es un grupito semicircular, que para los griegos es una corona. Para nosotros también representa una diadema de la esposa del Yatiri. Cuando ves a la esposa del Yatiri, se pone a veces un tejido hecho por ellos o una diadema. Esa es la constelación del Laicapillo. Vuelvo a decir, no veo bien los nombres allá arriba. Voy a tener que ver en el libro sus nombres para que no me esté equivocando. Laicapillo, la corona hechizada o la corona de la bruja, así le llamaban a esta constelación. Está ahí, es muy bonito ver un semicírculo de estrellitas. La astronomía moderna le llama corona austral porque está en el sur y nuestro pueblo le llaman Laicapillo. Otra constelación importante es la famosa Huipala Guaraguara. El dibujo de la izquierda, nos muestra la constelación de Pegaso. Pegaso, según la mitología griega, es un caballo con alas que vuela, ¿no? Y está en toda una leyenda de Ulises y demás, ahí Perseo que monta el caballo, ¿no? Es bonita también su leyenda. Para nosotros nos interesa esas 4 estrellas que forman un cuadrado. En astronomía llamamos el cuadrado de Pegaso. Para nosotros la Huipala. Ahí está el gran emblema. No es bandera. Ahí se armó el lío cuando dicen bandera. ¿Acaso tenían bandera? Te dice. No, tenían sus emblemas de colores, ¿no? Lo que llamamos también ajedrezado. Tenían unos vestidos de puro cuadradito de colores. Y ahí está la Huipala Guaraguara. Es una, digamos, bandera, es un emblema cuadrado con colores. Tiene 7 cuadrados por 7 que representan los colores del arco iris. Y ahí llamamos la Huipala Guaraguara. Está hacia el norte donde está este cuadrado de Pegaso. Esto se puede ver dentro de unos meses. En mi norte va a ser un cuadrado perfecto de estrellas, ¿no? La Huipala Guaraguara. Otra constelación interesante está ahí, la Catari, la serpiente. Es un grupito de estrellas también al norte, cerca de la Huipala, que hace como un zigzag. Vean el dibujo de la izquierda. Esas estrellitas como un zigzag. Para nosotros es la Catari, es una viborita que camina en el Alajpacha. Aquí es uno de los animales más interesantes, semi-sagrado, podemos decir, la Catari. Vive en el Mancapacha, mundo de abajo, en sus huequitos.
Zepta en el Acapacha y está en el Alajpacha. Hay varios monolitos, especialmente en Tiwanaku, que tú ves en sus costados. En sus costados tienen, perdón, me he hecho volar mis audífonos. En sus costados tienen serpientes que suben. Ahí está en el templete semisubterráneo, lo que llamamos el monolito el Barbado. Se me escucha bien, ¿no? No vaya a ser que se haya desconectado. Sí, se le escucha bien. Ya, perfecto, gracias. Entonces, ese monolito el Barbado, que está en el templete semisubterráneo, en sus dos costados tienen serpientes que suben. Y es justamente esa definición. La serpiente, el Catari, es uno de los animales que marca que trasciende los tres niveles. Vive en el Mancapacha, camina en el Alajpacha y está en el Alajpacha. Entonces era un animal sagrado, la Catari. Y vamos a ver que la Catari es importante en otro de las charlas vamos a ver otra Catari. Pero ahí está, hay varios monolitos que tienen las serpientes en los costados. Este sería la famosa constelación que los europeos llaman Casiopea. Ahí está la Zueca. La Zueca para nuestro pueblo era muy importante porque se dice que es la Zueca de la vida. Ahí se está hilando la vida de cada uno de nosotros. Y está en lo que los europeos llaman el cisne. Vean, parece una cruz invertida, el largo cuello del cisne, dos estrellas que marcan las alas y una estrella brillante que marca la cola. Para nosotros esas estrellas, las de las alas representarían el disco de la Zueca, la estrella más que marca la parte de lo que llamaríamos el cuello del cisne, es el palo mayor de la Zueca, y abajo al otro lado hay una estrella brillante, que es la punta de la Zueca, inclusive tiene nombre, Cajamuita le dicen, Cajamuita, estrella dando vueltas, porque sobre esa estrella gira la Zueca de la vida. Y es interesante, te hablan mucho de la Zueca de la vida, porque cuando está contigo el Amauta en la noche mostrándote, él te empieza a ver cómo brillan esas estrellas y ahí está, pues, esa es tu vida. Y esta Zueca está conectada con el enmarañado. Acuérdense de la maraña, de la chipa del hilo. Ahí está, pues, ahí se te han enredado tu vida. Y empiezan a hablarte de tu vida según cómo brillan las estrellas. Serían dos constelaciones interesantes. Esta que es la Capu Guaraguara. Otra vez voy a mirar si estoy diciendo bien. Capu Guaraguara, exacto. Guaraguara es grupo de estrellas. Capu sería la Zueca del grupo de estrellas. Vamos a la siguiente, no se ha pasado mucho. Hay una lechuza, la chuseca. Hay un grupo de estrellitas así agrupadas que para los griegos es delfín. Delfinus está hacia el norte. Para nuestros andinos es una chuseca, la compañera del adivino, ¿no? Es un animal nocturno que siempre está acompañando a nuestros adivinos, ¿no? Está ahí en el cielo como la compañera del adivino, básicamente, ¿no? Es un grupito, vean, 5 estrellas brillantes hacia el norte. Y según cómo brilla, también digamos, el Amauta podía decirte cosas que están pasando en nuestros pueblos. Es una constelación de la sabiduría de la lechuza traspasada a nuestros pueblos. Aquí hay otra constelación, Piscis. Vemos la parte inferior, uno de los peces de Piscis. Para nosotros es una especie de agua saliendo de un pocito. Hay un pozo que sería como una vertiente y de ahí sale un grupo de estrellas que sería como un riachuelo que sale de ahí. Esta constelación es interesante porque aparece más o menos entre octubre, noviembre, y para nuestros pueblos era el que indicaba la llegada de las lluvias, especialmente en el altiplano central. Aquí en esta zona llueve desde diciembre hasta ahora, hasta febrero y a veces se extiende hasta marzo.
¿no? Entonces, decían cuando veían aparecer esta constelación en octubre, noviembre, ya vienen las lluvias. En el altiplano importante para los sembradíos. No tenemos mucha agua aquí en el altiplano, entonces esperan con mucha devoción, podemos decir, la llegada de las lluvias. Y según como veían brillar esta constelación, estas estrellitas, ellos sabían si iba a haber buena lluvia, va a ser escasa la lluvia, más sequía, o por ahí se va a inundar, mucha lluvia. Ellos sabían ver eso. En el brillo de las estrellas al amanecer. Yo me paro hasta de cabeza tratando de ver qué miran. Está pues, mira, se han abierto las estrellas. Las estrellas no se mueven, ¿qué se van a abrir? Brilla más. Y si brilla más, va a haber más agua. Si brilla menos, mira, chiquitito, casi no hay elcito, mira, chiquitito está, te dice. Las estrellas no se mueven. Es cuando no brilla bien, cuando son muy débiles. Para ellos era época de sequía, mirando las estrellas. Esta era una constelación importante para nuestros amautas para predecir el calendario agrícola. Y ahí tenemos la chacana, la cruz cuadrada, famosa, el indicador del sur, es lo que llamamos en astronomía la cruz del sur. Muchos pueblos miraban la chacana, la cruz del sur. Para nosotros es una cruz cuadrada, chacana. Es la cruz cuadrada, que está representada en la cruz del sur. Importante, vean, ahí estamos viendo sobre una fotografía de cielo, las 4 estrellas que marcan no son simétricas, hay una estrellita más débil hacia arriba, importante para sus observaciones, y al lado a la izquierda vean 2 estrellas muy brillantes que están cerca a la cruz. Esas son los ojos de la llama, carguanairas, los ojitos de una llamita que está ahí. Ya la vamos a ver enseguida. Entonces ahí tienen la cruz chacana, muy importante, porque está sobre el polo sur. Nosotros no tenemos estrella polar como en el norte. En el norte hay una estrella polar norte que los pueblos antiguos buscaban, los del norte. Una vez que la han encontrado, ya podían orientarse. Allá hasta el norte, vamos hacia el este, vamos al oeste, vamos al sur. Ellos se podían. Nosotros no tenemos. Y cuando nuestros pueblos salían de noche para viajar con sus grandes llameradas, ellos llevaban de noche sus productos que habían cosechado, iban a pueblos lejanos a cambiar por otros productos, pero tenían que primero orientarse. ¿Dónde está el sur? Allá está la chacana. Entonces, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir hacia el sur, tenemos que darnos la vuelta y bajaban a buscar, por ejemplo, los salares para cambiar por sal. Querían ir al oeste, llegaban hasta el mar, las costas del Perú, de Chile. Si iban al este, iban a los valles interandinos de Cochabamba, de Chuquisaca, para ir a cambiar por maíz, por frutas. Era básicamente viajes de intercambio. Eran 200, 300 llamas que llevaban, porque la llamita tampoco lleva mucho peso. Lleva un peso determinado, unas 2 cargas de papa, una cosa así, y se iban de noche, porque la llamita tampoco camina mucho de día por el calor del altiplano. Esa radiación solar es muy fuerte y como la llama tiene harta lana, inmediatamente se cansaba. En cambio, de noche caminaban bien, iban así en sus grandes llameradas. Y esta constelación es la que les marcaba hacia dónde tienen que ir. Por eso la alusión que hay una llamita siempre siguiendo a la chacana. Y es esta, ahí tiene. La chacana al centro, los carguanairas, los ojos de la llama, que siempre están siguiendo porque es la que les marcaba el derrotero. Y abajo a la derecha está otra constelación que se llama la Jamanta. La Jamanta, entrada a la oscuridad. Hay un grupo así de la Cruz del Sur a la derecha hacia abajo, que hay como pocas estrellas. Para ellos es la entrada a la oscuridad, a la Jamanta. Ahí está. Y ahí, por ahí, según las tradiciones, se entraban nuestros difuntos. Una vez que se han muerto, sus almitas caminaban el Guaraguara Jauira y al tercer día se entraban por esta gruta, cueva, no sé cómo llamarla,
para morar con la Pachamama en el mundo de abajo. Importante porque también el 2 de noviembre, que es Día de Difuntos, por esta puerta bajan las almitas a visitarnos. Tenemos esa tradición del 2 de noviembre. No es Todos Santos es el 1 de noviembre, que es una ceremonia europea, católica, que quiere destruir, digamos, el conocimiento andino. El nuestro es el Día de Difuntos, el día 2, que se dice que vienen a visitarnos. Y bajan, pues, por medio de esta constelación de la Jamanta, a visitarnos. Si vemos un poco de la iconografía de las mesas que se hacen en noviembre, hay las famosas escaleras de pan. ¿Por qué hacen escaleras de pan? Nadie sabía. Es pues la escalerita que él va a ayudar a bajar y a subir a nuestras almitas, a las almas que nos visitan. Esas cañas de azúcar que se pone también en el altar que se arma, cada nudo de esa caña es un peldaño. También ayuda para bajar y subir a la Lakpacha para que ellos bajen por medio de esta puerta, la Jamanta, y después al día siguiente se van por la Jamanta, ¿no? O sea, se dice, la tradición es que llegan a las 12 del día 1 de noviembre, a las 12 de mediodía, y se van a las 12 del mediodía del día 2, se quedan 24 horas. Y ellos al visitarnos bajan y suben por las escaleritas que les construimos para venir y regresar por esa puerta de la Jamanta. Ahí tienen 3 constelaciones del sur. Este sería el cielo de invierno que hemos hablado. Fíjense, al centro está la onda de estrellas, a su izquierdita está el enmarañado de estrellas, abajo a la derecha, más abajo, están los ojos de la llama y la chacana, la cruz. A la derecha abajo vemos la Jamanta, la hinchada a la oscuridad. Al otro lado, arriba, a la izquierda, está la rueca de la vida, está el búho, la chuseca, está la viborita, está la huipala, guaraguara y el manantial de donde sale el agua. Así se ve en invierno. Muy lindo, el cielo en el altiplano no tiene nubes, puedes distinguir claramente todas estas constelaciones. Desde, lógicamente, un lugar oscuro y plano, puedes ver este cielo de invierno. Ahora veremos el cielo de verano. La principal constelación, el poncho de estrellas, el Guaraguaracajua. El dibujo no es muy bueno, pero nos trata de representar un ponchillo. No es ese poncho largo tipo argentino, no, es un poncho cortito como el de los tarabuqueños que tenemos aquí en Bolivia. Ponchillo pequeño, que sería para los europeos la constelación de Orión. Orión tiene 4 estrellas que marcan los 2 hombros y las 2 rodillas de este gran cazador. Esas serían las 4 estrellas que marcan el rectángulo del poncho. Y lo que llaman los europeos las 3 Marías o el cinturón de Orión, vean en el medio, el cinturón de Orión hay 3 estrellas. Para nosotros es el Chacacilto, el puente que une. Lucha, ¿qué une ese puente? Vamos a tener que investigar harto. Estas 3 estrellas también representan los 3 niveles, Alajpacha, Acapacha y Mancapacha. Y este es el puente que uniría esos 3 niveles. Cada una de esas estrellas, al estar en el puente, unen los 3 mundos, el de arriba, el de aquí y el de abajo. Ese sería el Chacacilto. Muy importante, lo vamos a ver más adelante en Tiwanaku. Otra constelación que está ahí cerca de Orión, Tauro, el toro. Fíjense al dibujo de la izquierda abajo. Ahí está la cabeza del toro y el ojo del toro es esa estrellita amarilla. Aldebarán se llama en astronomía moderna. Y ahí están sus largos cuernos. Pues todo lo que es la cabeza del toro son un grupo de estrellas con esta amarilla, que en astronomía llamamos las yadas. Para nuestro pueblo son carbones encendidos de un brasero. Kotu Sanka. Kotu es grupo, Sanka, carbón encendido. Es el grupo de carbones encendidos de un brasero. Ahí tenemos, muy importante porque esta constelación también es indicadora
aparece al amanecer los primeros días de junio, marcando el fin de un año y la llegada del otro año. Este era el brasero para la ceremonia del 21 de junio, para el solsticio de invierno, que aquí en Bolivia llamamos Año Nuevo. Ahí está. El carbón encendido es ese ojo del toro que llaman Aldebarán. Es una estrella amarilla muy brillante, grande. Para ellos es el grupo de carbones de un brasero que indica la llegada del nuevo año o cambio de ciclo, que también decimos. Cerca al Tauro o al brasero están las Pléyades. Es un grupo de estrellas que todas las culturas las han observado y las han vuelto divinidades. En Egipto era importante las Pléyades, para los griegos era importante las Pléyades, para nuestro pueblo también era importante, eran Cotucoyas, Cotu, grupo Coyas de princesas de la helada. Ahí las tenemos, estas estrellas que cuando entra la noche es un grupito de 7, 8 estrellas, pero muy visible, fuerte se ve. Para ellos eran las princesas de la helada. También muy importante en sus calendarios. Cuando aparecía, marcaba la llegada del invierno, la llegada de las heladas en el altiplano central. Si la helada cae antes que coseche, se te quema toda tu producción. Los sembradíos quedan quemados. Entonces, al ver estas estrellas, ellos se apresuraban a cosechar antes que nos pesque la helada. Ya están las princesas bailando, entonces hay que apresurarse. Y también tiene otro sentido después de la cosecha. En julio, veían cómo brillan. Si brillan fuerte, dicen, va a venir una buena helada. ¿Y para qué era la buena helada después de la cosecha? Era para la producción de nuestro famoso chuño, para la tunta, la caya, que son productos congelados. ¿Cómo se hace el chuño? Primero has cosechado, separas una buena producción de tu papita y la vas a remojar en el río o en un arroyo hasta esperar que venga la buena helada. Cuando ellos veían brillar fuerte las cotucoyas, ya está viniendo la helada. Sacaban del agua la papa, la extendían en sus tezazas y esperaban que digan que le pesque la helada. Esa era la palabra. Hay que hacer pescar con la helada. Y cuando ellos sabían cuándo era la noche fuerte, ponían sus papas remojadas, le pescaba la helada y se producía buen chuño. Si no era buena helada, no iba a haber buen chuño. Entonces ellos al mirar las cotucoyas sabían cuándo iba a ser fuerte la helada para que tengan buen chuño, buena tunta, buena caya, que son los tres procesos de la helada en la papa y en la oca, ¿no? Entonces, era importante las princesas de la helada, las cotucoyas. ¿Dónde andamos? Aquí. Otra constelación, Aries. Aquí es como les digo, miren, la imaginación. Es un triángulo de estrellas que marca la cabeza de un ternero. Y después hay que imaginarse el cuerpo del ternero. Esa es la constelación de Aries de los griegos. Pero ¿qué era para nosotros? Era un árbol con una rama rota o desgajada. Vean la figura del árbol. Hay una rama y ahí están las 3 estrellitas que son la cabeza de Aries. Y en la foto de Aries vean el fondo de estrellas. Hay muchas estrellas de la Vía Láctea, que es la copa del árbol. Eso representa a la familia. El tata es el tronco, es el jefe de la familia, que normalmente es el abuelo. Y las estrellas de la copa son los hijos, los nietos, las nueras. Ese es el árbol de la vida, de la familia. Y ahí tienes las 3 estrellitas separadas, ¿no? Y esas 3 estrellitas te indican cómo anda la familia. Según cómo brillan, dice, mira, están peleando los hermanos, hay envidia entre las esposas. Interesante cómo ellos miran cómo brilla, ¿no? Entonces, este es el árbol de la familia. Y me acuerdo que siempre me decían, no te olvides de las raíces. Hay los árboles que sacan las raíces a la superficie. Ese es tu ancestro, tu abuelo, todos tus ancestros que ya se han ido. Siempre hay que dibujar con sus raíces salidas para recordar que la base de la familia es tu ancestro, los que ya se han ido. Ahí tienen el alipaquita.
Sigamos. Ahí está el par de pumas, Puma Yunta. En las constelaciones europeas es Géminis. Géminis es una constelación de 2 hermanos con 2 estrellas muy brillantes que son las cabezas de los gemelos. Tienen nombre en las constelaciones occidentales, es Castor y Pollux, los 2 hermanos. ¿Qué ve nuestro pueblo? Ve 2, pero no hermanos, 2 pumas. El puma celestial es muy importante. Tiene que ver con los eclipses. Dice que el puma está correteando todo el tiempo detrás del sol y la luna. Y cuando vemos un eclipse, para ellos es que el puma lo ha agarrado, se lo está comiendo al Tata Inti o a la Paximama, ¿no? Son 2 pumas oscuros, así de piel oscura. Interesante, me acuerdo cuando yo estaba hacer los 2 dibujos de los pumas. Primero he puesto unos pumitas muy estilizados, ¿no? Me dice uno de los yatiris, no, pues nuestros pumitas son bien comidos, o sea, gorditos, ellos bien comidos. Por eso el pumita es bastante fornido en el dibujo, ¿no? Y son los 2 que cuando hay eclipses sale a relucir esas leyendas del Inti Jihuaña, de la muerte del sol, a causa de que los pumas se lo quieren comer. Y hay una serie de rituales para evitar que los pumas se lo terminen de comer al sol o a la luna y nosotros también desaparezcamos. Si no tenemos sol, nos morimos de frío. Entonces hacen ceremonias para espantar al puma, a los pumas que están comiendo al sol, y era hacer ruido. Hacían ruido con latas, pegaban a los animales, el aullido del burrito, de la llamita, hacía, dicen, espantar a los pumas. Inclusive nosotros hemos encontrado en un eclipse allá por 1994, que hubo un gran eclipse en el altiplano boliviano, total, pegaban a las guaguas, a los niños. Dicen, no, el llanto del niño es lo mejor para que escape el puma. Y claro, el eclipse pasa, ha salido bien la ceremonia, se han escapado los pumas, ¿no? Entonces, hay esa relación del puma con los eclipses, y el puma es como la serpiente. Es un animal que vive en cuevas, en el Mancapacha, camina en la Capacha y está en el Alacapacha. Son mensajeros también de los 3 niveles. Importante, era un semidios para muchos pueblos ancestrales. El puma, el par de pumas, Puma Yunta. Y aquí está otra vez el Lajamanta, terminando dando la vuelta. Es parte de esta constelación europea que se llama Argonavis. La Argonavis es un barco de los argonautas que está en una leyenda griega de la Odisea, que dice que un grupo de griegos van a ir a buscar un vellocino de oro, o sea, un cuero de oveja de oro. Esa es la leyenda de Ulises y los argonautas, ¿no? Y este barco se viene al sur. Y vean la vela del navío que está marcada en este dibujo. No hay estrellas ahí, es justamente la entrada a la oscuridad. Fíjense el dibujo nuestro, la jamanta, no tiene estrellas en la entrada. Sí hay en la roca o en el cerro, pero el centro no tiene estrellas y esa es la entrada a la oscuridad. La jamanta, entrada a la oscuridad, entrada al mundo de abajo. Por ahí se van, como hemos dicho, nuestros almitas cuando han muerto van a subir a la Lajpacha, al río de estrellas, el Guaraguara Jauira se llama, Guaraguara, estrellas, Jauira, río de estrellas, es toda la Vía Láctea, para ellos era un río de estrellas. Y ahí está esta constelación por donde se entraban, después de caminar el espíritu de la persona 3 días por el río de estrellas, se entraba por el Lajamanta al mundo de abajo. Ese es el famoso Lajamanta. Y para terminar de esta constelación del verano, tenemos también la Vicuña, la Huari, una pequeña constelación que está debajo de la Cruz del Sur, de la Chacana, marca lo que nosotros llamaríamos la Guaraguara, pero es la Vicuña de estrellas, ¿no? Está ahí pequeñita, marcando la posición, como lo vemos en este dibujo general. Ahí está todo el cielo de verano. Vemos el par de pumas, debajo de los pumas está el poncho y está el puente. A un lado, a la derecha del puente, está el brasero
y las Pléyades, que serían las princesas de la helada. Ahí aparece la otra constelación del otro cielo ya, que sería el arbolito de estrellas. Al centro domina todo lo que es la cruz del sur, la jamanta, los ojos de la llamita que van a salir. Está la vicuñita, vean, debajo de la cruz del sur estaría la vicuña, y ya vendría el cielo de invierno con la aparición de la onda de estrellas. Si estos días ustedes están con buen cielo, aquí no sé si estará nublado, podemos ver claramente estas constelaciones de verano. Está en el cenit, un poco al oeste, está el poncho de estrellas. Están las 4 estrellas que marcan el poncho y las famosas 3 Marías, que sería el puente. Hacia el norte vemos 2 estrellas brillantes que son los pumas, los ojos de los pumas. Más arriba, casi en el cenit, debe estar las estrellitas del brasero y las Pléyades, ¿no? Entonces, este es el cielo de estas noches. Saliendo, si hubiera buen tiempo y lugar oscuro, podríamos identificar estas constelaciones. Y más al este ya está subiendo en la Jamanta, y más tarde, pasado la medianoche, podemos ver que ya está subiendo la Cruz del Sur, la Chacana, marcando que ya llega las constelaciones del invierno, que serían estas, ¿no? Ya estamos en marzo, abril, mayo, y empezará la época del frío, y después vendrá el invierno, donde dominan el cielo la Cruz del Sur, la llamita, la onda de estrellas. En cambio, las fotos de la derecha son los cielos, o sea, los dibujos de la derecha son las estrellas del verano, que ya está pasando. En verano están mucho más arriba, hoy ya está declinando hacia el oeste. Ese sería nuestro cielo de verano. Y bueno, no sé qué hora es, podemos hacer un intermedio para descansar un poco. Sí, a 9:20, 9:30 casi. Bueno, podemos descansar un poquito aquí. Si quieren, nuestros amigos, no sé quién está manejando, si hay preguntas de esta primera parte del cielo de las constelaciones andinas. Por favor, si alguien tiene una duda o una consulta sobre lo que hemos hablado, háganlo ahora. Se supone que hay como 21 participantes. Adelante. Pregunten, por favor. Hola, Sí, tengan todos muy buenas noches, como también a usted, hermano. Tal vez nos pueda compartir también algo de lo que es el cóndor y la cruz chacana, el otro también lo que dice el cotu. sí. Esos 3 aspectos, tal vez nos puede aclarar o ampliar, ¿no? En sí. Muchas gracias. Bueno, ya hemos hablado de la chacana, que es importante, principal. El tema del cóndor no está en todas las partes. Estas 25 constelaciones que estoy mostrando, las he encontrado en muchos pueblos, norte de Potosí, por Oruro, por el lago Titicaca, por Cochabamba. Si hay varios pueblos que te hablan de lo mismo, me interesa. Esa es una constelación de todo el mundo andino. Pero hay otras constelaciones como el Arado, por ejemplo, que hablan por la zona de los valles. Es más local, de pueblos de esa zona, pero no tanto. No he escuchado hablar del Arado, por ejemplo, por Potosí o por Oruro, ni en el lago Titicaca, ¿no? Yo les comento esto porque, por ejemplo, cuando yo salí a investigar, vuelvo a decir, hay 2 fuentes. Una de los arqueólogos o antropólogos que te dicen en sus escritos, me han mostrado tal constelación, dice que conocen la llamita, que hay una rueca, pero no las identifican bien porque después ya no saben dónde están, porque no tienen conocimiento de astronomía, ¿no? Esa es una. Y la segunda es los abuelos. Yo iba a los pueblos a hablar con los abuelos y ellos me mostraban, por ejemplo, en el lago Titicaca, hace unos 20 años, 15, 20 años, yo salía a pescar con ellos. Imagínense, hace 20 años en el lago Titicaca
Ningún pueblo tenía luz. Todo era oscuro, entonces guiaban por las estrellas. Ah, no, hay que ir hacia allá. Donde están los pumas, ahí está la zona de pesca. Entonces se dirigían con su barquito a esa zona y encontraban la zona de pesca. Tenían el conocimiento muy vivo. Igualmente que en el norte de Potosí, para sus salidas nocturnas con sus llamitas, te decían, mira, allá está la Rueca, allá está la Chacana, conocían muy bien. Pero ¿qué ha pasado hoy día? Yo salí hace 3 años antes del virus, salí con los que están haciendo ahora pesca, los jóvenes. Ya no miran el cielo, ya no ven el Alajpacha, siguen por las luces de los pueblos. Allá está Huarina, Guatajata, mira, Tiquín está allá. No miran ya el cielo, miran las luces de los pueblos y se orientan por eso para ir a pescar. Lamentablemente han perdido ese conocimiento, ¿no? Porque no están mirando. Sí, te dice, sí, mi abuelo me hablaba de los ojitos de la llama, pero no sé dónde estará. Ya han perdido el conocimiento. ¿Se acuerdan lo que el abuelo, el papá les decía cuando salían, cuando ellos eran niños, ¿no? Pero con la falta de la práctica, porque ahora miran ciudades, las luces de las ciudades, ya no saben dónde están esas estrellas. Sí, sí, me han hablado, había el par de pumitas, pues ahí así iba, te dicen. Sí, sí, el Cotusanca también, pues ahí está el brasero, pero ya no saben dónde está porque no tiene esa práctica de conocimiento. Entonces, entre ellos está el cóndor, que en ciertas partes sí los reconocen bien, pero en otros lados no. Los cotus, como tú dices, sí, están las cotucoyas, que son las princesas de la helada, y las cotusancas, que es el brasero, los carbones encendidos. Eso sí te hablan muy bien en todo lado, los famosos cotus. O el humajalsu, que es la agua saliendo de un pocito. También lo conocen en todo lado porque es su indicador de la llegada de las lluvias. Lo conocen en los valles, lo conocen en el altiplano, lo conocen en el lago, porque es importante para la época de lluvias. Otras constelaciones no. En la onda de estrellas también lo dicen en todo lado, ¿no? Entonces, esas constelaciones que te hablan en todo lado, para mí son las más importantes. Pero ya te vuelvo a decir, me han hablado del cóndor, me han hablado de un arado, de otras chacanas, para grupos que dicen, hay chacanas en todo el cielo. Claro, tú puedes armar una cruz de 4 estrellas en cualquier grupo de estrellas, pero las principales están en el sur, la chacana verdadera. ¿Sí? No sé si respondí tu pregunta. ¿Alguien más quiere decir algo? A ver, Apenas te escucho. A ver, hablamos. ¿sí me escucha ahí? Hay mucho ruido de tus parlantes. Vas a tener que cesar un poquito. No sé si estás con parlantes, se cuela. A ver, a ver, voy a hacer, ahí será. Ahí tal vez. Sí, buenas noches, ¿sí me escucha? Sí, sí, hablas Ya. despacio para que te entienda. Primero quiero saludarle a usted, a mi queridísimo hermano Manuel. Un gusto de por lo menos verle desde este espacio, que usted ha hecho grandes investigaciones sin duda a través de su vida, que ahora tiene documentos importantísimos para compartir, para dejar sus huellas, sus conocimientos a la juventud, que pueden documentarla, pueden leerla para que alguien de algunos tal vez que tendrán interés de seguir sus huellas que está dejando, ¿no? Y eso creo que es muy satisfactoria de escuchar, aprender y para pensar. Luego quiero saludar a mis hermanos, a mis hermanas que se encuentran en diferentes lugares de, de aquí de Ecuador, de Perú, no sé si están en Bolivia. A ellos un saludo respetuoso. Mi inquietud nace esto. Estas son estas imágenes maravillosas que usted presenta de diferentes colores, tamaños. Esas son pinturas que algún artista
plasmó desde su inspiración pensando desde una lógica cosmológica, o es una fotografía que usted presenta como una búsqueda de medios digitales que hizo una investigación y la trajo, bueno, para compartir con los que estamos aquí. Tengo duda de eso. El siguiente es esas maravillosas estrellas que se encuentran de diferentes tamaños, características, colores, muy agradable, muy llamativo. Cómo quisiera tener algún aparato para, ciencia cierto, una noche salir a un espacio para mirarlo, en efecto, verle al alcance de un ojo de interés personal, ¿no? Veo maravilloso. Esas estrellas, esos enjambre de estrellas, alguna vez tuvo el inicio, es decir, que nacieron y luego se fueron evolucionando, fueron aumentándose, y que tendrán un fin que desaparecería en algún momento definitivamente. Tiene inicio, están desarrollando, están viviendo y morirá alguna vez, desaparecerá. La siguiente inquietud es, aquí no la veo yo desde estudios mundo, astronomía occidental, le presentan a los demás planetas, que Mercurio, que Venus, Júpiter, entre otros, y no la veo. Y esos planetas y esas estrellas, todas esas riquezas que hay en el espacio, ha dado lugar para que los grandes países que ahora son conocidos como países, ellos denominan desarrollados en el mundo de las ciencias y tecnología, los países europeos, asiáticos, que están organizando que conquistar ese espacio del cosmos, apropiar y tener sus partes, hacer suyo esa riqueza. Y ellos dicen conquistar esos espacios organizadamente, esos países, pero dice que también en eso está gracias la presencia, acompañamiento, guía y la conexión con los hombres extraterrestres. Por favor, entonces quiere decir que tiene de conquistar, tenerle ese espacio, esos países, esa riqueza que usted presenta. Y ciencia cierto, habrá ese poder que está llevando hombres extraterrestres con ellos para tener esa lógica de viajar, contactar y conquistar ese infinito cósmico. Bueno, vas a disculparte, he entendido la mitad del que me hablas porque yo soy un poco sordo y el volumen es muy raro de tu micrófono. Lo que te entendí es lo siguiente. En primer lugar, no creo en extraterrestres. Nunca me han presentado uno. Tengo 50 años de mirar el cielo y nunca he visto un cuerpo raro que los ovnis han pasado por aquí, han dado la vuelta por el lago, salen y se entran al lago. Me he quedado cientos de noches en el lago con un grupo de personas tratando de ver salir las luces que dicen que salen del lago. Nunca he visto nada. Como hombre de ciencia, hasta el día de hoy no hemos encontrado vida extraterrestre científicamente. Respeto tus conocimientos y tus creencias, como de todos, pero mientras yo no vea un extraterrestre o un platillo volador, no voy a creer que hay vida en el espacio allá lejos. Debe haber, no podemos ser los únicos en este universo con vida.
Ya se están encontrando un montón de estrellas con planetas. No se ha encontrado ningún planeta parecido a la Tierra que tenga atmósfera y que posiblemente pueda tener vida. No se ha encontrado hasta ahora. Por eso no hablo de extraterrestres. Respeto lo que tú dices. Con los arqueólogos hemos buscado, porque había un grupo de arqueólogos que creen en los gigantes, por ejemplo. Pero nunca hemos encontrado un hueso de gigante. Se muestra en el Facebook unas calaveras gigantes. No, eso es fácil de plagiar, de hacer mentiras, pero nunca se ha encontrado. Yo me acuerdo de un amigo muy íntimo, un arqueólogo que era don Freddy Arce, subdirector de arqueología muchos años. Él era creído en que hay extraterrestres. Y donde le decían, vamos a ir a buscar huesos, se iba él y buscaba, nunca encontró nada. Él decía, cuando entremos a Tiwanaku, vamos a repetirlo, debajo de la pirámide hay salas que todavía no sabemos por dónde se entra. Y me decía, te puedo asegurar que ahí debe haber unos catafalcos de los gigantes. Pero hasta el día de hoy no hay nada. Imagínate encontrar un sarcófago con huesos gigantes, una cabeza de 2 metros, una cosa así. Hay de 100, diríamos, que habían gigantes. Y la teoría de Darwin, que es la que nos maneja hoy día, que dice que venimos del mono, que el mono ha evolucionado hasta el ser humano, se iría al basurero. Porque en esa evolución de Darwin, del mono, por ningún lado entra un pariente gigante de 3, 4 metros de altura. Entonces tendríamos que buscar otra teoría para que encaje el gigante, pero hasta el día de hoy no hemos encontrado. Eso te puedo decir. Por otro lado, es cierto, en todo lado hay muchas leyendas de toda índole que nos representan y nos dicen una serie de teorías de nuestros antepasados. Vuelvo a decir, tú lo has dicho, solo conocían los 5 planetas visibles a simple vista. Mercurio, que es muy difícil de ver porque sale un poquito antes del Sol o un poquito después del Sol, pero lo conocían. Venus, importantísimo. Venus es una estrella muy brillante, pero no conocían que era el mismo planeta al amanecer o al anochecer. Para ellos eran 2 cuerpos diferentes. El Cantate Ururi a la salida del sol y tenía otro nombre cuando se hinchaba el sol y aparecía ahí enorme en Venus, muy brillante. Hay una teoría que estoy armando de Venus también. Parece que era una estrella del desastre. Ellos la veían aparecer, ellos venían a aparecer Venus en el solsticio de invierno, o sea, año nuevo con Venus, para ellos era desastre. O iba a venir una gran inundación o iba a venir una gran sequía. Estaba relacionado, parece, con lo que llamamos hoy día el fenómeno del Niño. Cada 8 o 12 años se produce el fenómeno del Niño y es turumba en toda Sudamérica, lugares con grandes inundaciones o grandes sequías. Y parece que ellos reconocían a Venus en el amanecer, que coincide aproximadamente cada 4 o 8 años, y se asustaban. Va a venir mala guerra, o sea, lo malo va a llegar. Parece que era eso Venus para ellos. Yo lo he encontrado mucho en Samaipata. Yo he ido 2, 3 años al año nuevo en Samaipata y no les interesa la salida del sol. Ellos quieren ver antes de la salida del sol si aparece o no el Cantate Ururi, Venus. Y una vez aparecido, se han asustado, va a ser mal agüero estos años, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba saliendo Venus, ¿no? Parece que eso es lo de Venus. Marte, es la nina, es una apasanca de fuego. Camina muy rápido Marte. Y para ellos es una arañita de fuego que camina en la lajpacha. Tenía también su connotación en sus ceremonias. Júpiter también es la estrella del Yatiri, es la estrella más brillante del cielo en ciertas épocas. Era la estrella del Yatiri. Y Saturno también la conocía, a pesar que se mueve muy lentamente, pero se mueve.
En 2, 3 años tú puedes ver que Saturno se ha movido. Para él será también una especie de, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una especie de tortuguita. Lenta, pero seguro se va moviendo, ¿no? Entonces, conocían esos 5. Pero me han discutido en grupos de grandes iluminados. Conocían Urano, sabían de Neptuno, de Plutón. ¿Cómo van a saber si no se los ve? Y ahí viene lo que tú mismo has dicho ahora. No, es que los extraterrestres nos decían, ellos vienen qué sé yo, de Urano, vienen de Plutón. Esas cosas no creo. Aquí, como digo, estamos jugando dados, lo que se ve se anota. Esa es mi filosofía. Ahora, no sé si hay alguna pregunta más o podemos continuar con la última parte de la presentación. Por si acaso, esto de los planetas, si no me equivoco, está en una de las lecturas que les he pasado. Ahí van a encontrar el nombre de los cometas, de los planetas y de algunos cuerpos más. Está en una de las lecturas que les he pasado. Ahí están sus nombres en Aymara también, de los 5 planetas que decimos, 5 cuerpos que se mueven entre las estrellas, incluyendo que conocían los cometas, las Nicalas, eran mensajeros. Y según lo que una vez me han comentado, según la cola, a qué lado va del cometa, eran buenas nuevas o malas nuevas que traía el mensajero de la Lakpache. Eso es lo que me acuerdo y creo que está también en uno de los escritos. ¿Alguien más quiere hacer alguna consulta? Pero que sean puntuales, por favor. Buenas Pregunta noches. puntual. Sí, adelante. Buenas noches. Mira, yo quería hacerle una consulta. ¿Cómo yo podría saber más sobre cada significado de todas las constelaciones? Porque, por ejemplo, yo conocí algunas 3, 4, no los conocía todos. Y también lo he visto en la noche. Por ejemplo, en Bolivia se ve más cerca la estrella, ¿no? Por ejemplo, yo salgo en la noche, en los pueblos sobre todo, miro afuera y veo las estrellas, pero cerca, como que las voy a tocar. Así en el interior también, así en la comuna de General Lagos también, pero en la ciudad acá en Arica no se ve como muy lejas las estrellas. Pero ahí yo las veo como unas 3 o 4 de lo que usted mostró ahí, más o menos. Pero no conocía todas las imágenes que tiene, pero a mí me gustaría saber más sobre eso. Por ejemplo, me acuerdo que mi abuelo cuando íbamos a ver el chuño, íbamos a ver en la oscuridad, ¿cómo se llama? En el bofedal, y miraba y decía, ahora es hora de hacer chuño. Ahora no es hora de hacer chuño porque no va a funcionar. Y nos devolvíamos a la casa y después cuando volvíamos a ver, ahora sí es hora. Pero él solamente miraba el cielo y sabía cuándo se podía hacer y cuándo no. Y a veces se levantaba en la mañana temprano y miraba también al cielo y decía, ahora sí es bueno. Ya, pero yo no lo entendía, le preguntaba más y no me decía más. Entonces yo quedaba ahí. Quería saber más. Entonces a mí esa es la curiosidad que yo tengo. Más o menos entiendo todo lo que usted, pero hay cosas que mi abuelo no me los contaba, el por qué, no sé. Pero ese es a mí que me llama mucho la curiosidad, porque hay cuentos de las estrellas, hay muchos, pero no lo pude, porque mi abuelo ya murió, ya no le puedo preguntar más, y me quedé a mitad de todos los conocimientos. Pero a mí me gustaría saber más, porque cada vez tiene un significado amplio. Hasta los tarritos tienen mucho igual, harto, entra en todo. Entonces, a mí me gustaría saber más sobre eso. Hay cuentos, hay diferentes. A mí me gustaría saber más significado, porque ese puma tiene un significado, hay bueno, hay malo, más o menos, o cómo puede ser, cómo vamos a caminar, decía mi abuelo. Lo veía todo eso, pero yo no lo alcancé. Pero a mí me gustaría saber más, o podría ser un libro, un texto, yo podía leer, que usted me lo podía recomendar. Mira, sobre estos temas hay muy poco escrito. Por eso les he pasado 5 lecturas. En la tercera vas a encontrar lo de las constelaciones, más o menos escrito, tampoco está muy largo. Están los dibujos que hemos mostrado ahora, por ejemplo, este cielo de verano está en el escrito. Si tú te sales una noche despejada, en Arica tienes muy lindo cielo a veces,
también como aquí en el invierno. Y hay que empezar a mirar el cielo. Ya te digo, miras arriba un poquito al oeste, ahí vas a ver el rectángulo de las 4 estrellas del poncho. Vas a identificar rápidamente las 3 Marías o el cinturón de Orión, que para nosotros es el puente, el Chacaziltu. Más atrás vas a ver el brasero, una estrella amarilla brillante, que ahora está muy cerca a Marte también en esa zona. Se puede confundir con la estrella del brasero. Está Marte y a un ladito está la otra, las dos son amarillas. Ahí está el brasero. Las Pléyades se las puede ver muy bien, también hacia el oeste, al oeste en Arica es hacia el mar, ¿no es cierto? Entonces vas a ver ahí también, ya casi entrándose en las Pléyades o las Cotucoyas, las princesas de la helada. Y sobre el poncho, hacia el norte, vas a ver las 2 estrellas de los Pumas. Ahí están. Tienes ahí en el escrito justamente eso. Después voy a hablar un poquito. Este es el libro que he escrito, Cosmovisión Andina, Aspectos Astronómicos. Aquí está lo que vamos a llevar durante todo este mes. Están los calendarios, están los alineamientos de plan de templos, está también la otra parte de las constelaciones, está todo eso aquí en este libro. Están 2 capítulos que también les he dicho ahora, conceptos astronómicos. Es importante tener un poquito de conocimiento de solsticios, equinoccios, lunaciones, inclinación del eje de la Tierra. Ahí está también, por eso le puse en el libro, porque es difícil encontrar un librito de astronomía así rápido que te dé lo que necesitamos, lo básico. También en este librito están los calendarios de varias culturas. Está de los judíos, está de los aztecas, está el calendario gregoriano, está de los chinos. Cómo esas mentalidades ancestrales también han tenido otra forma de armar sus calendarios, como los chinos. El año del perro, el año del, qué sé yo, del mono. Era una forma diferente de armar sus calendarios. Pero está ahí para más o menos mirar cómo hacían los judíos, cómo era su calendario, los aztecas, cómo era su calendario, ¿no? Entonces, eso está en este pequeño libro. Y bueno, yo estuve varias veces antes de la pandemia en Arica, he dado conferencias a los grupos de guías de turismo, porque hay mucho interés, porque saliendo de Arica hacia arriba tienes un cielo hermosísimo, y los guías de turismo y las agencias tienen interés de mostrar, porque casi toda la gente que quiere ver estrellas se van a Calama, por donde están los grandes observatorios. Hace 3 años había esa tendencia de meter astronomía, pero ancestral. Tú vas ahorita a Calama, a San Pedro de Atacama, tiene hasta telescopios las agencias de turismo y solamente muestran la astronomía moderna. No hablan de lo ancestral. Yo estoy en San Pedro de Atacama. Hoy estoy haciendo una consultoría para Calama para rescatar este conocimiento ancestral, ¿no? Entonces, lo que máximo que te puedo decir, no hay mucho escrito sobre esto. Hay algunos antropólogos chilenos que están rescatando, pero tienen también otra visión. Es diferente la visión inca. Los incas hablan de los usnos, de los alineamientos del Cusco, que no hemos encontrado ni en Bolivia, ni en Chile, ni en la Argentina, porque son pueblos más ancestrales, más antiguos. Los últimos, así los incas, y en Cusco han hecho una serie de seques, alineamientos que nadie sabe dónde van. Yo conozco varios arqueólogos que están tratando de identificar más de 50 alineamientos en el Cusco, pero no saben dónde van. Uno que otro marca solsticios o equinoccios, que es lo más antiguo y lo más básico, ¿no? Entonces, veremos al final cómo podríamos hacer de que el libro llegue hasta allá. Yo cuando fui a Arica y demás, estuve en Arica, he estado en Iquique, he estado en San Pedro de Atacama, dando cursos sobre estos temas, porque ellos mismos dicen en Santiago de San Pedro de Atacama, ahí están los grandes observatorios europeos, americanos, tienen un hermoso cielo, pero el turista, ¿y qué sabes de tus culturas? ¿Qué decían tus pueblos de esto?
no saben responder porque no tienen el conocimiento. Este librito es justamente para difundir el conocimiento. Yo digo lo que acabas de decir tú también, nuestros abuelos eran como libros abiertos. Ellos conocían mucho de agricultura, de tejidos, del cielo, pero no les tomamos mucho en cuenta. Sí, me contaba, pero ahorita ya no me acuerdo, ¿no ve? Se muere nuestro abuelito, se va un libro. Yo digo eso en los pueblos. Anciano que se muere es una biblioteca que se está perdiendo. ¿Qué cosa no sabría ese abuelo? De cualquier tema, cerámicas, tejidos, agricultura, astronomía andina, todos esos conocimientos ancestrales se pierde. Por eso una de mis fuentes era ir a visitar los pueblos y hablar con los ancianos. Vieras cómo al principio te tiene medio resquemor, te vas qué sé yo, vas a burlarte de sus conocimientos, de sus cosas. Pero cuando se dan cuenta que la cosa es seria, ahí sí empiezan a hablarte y a mostrarte las cosas. Y de ahí es donde es rescatado esto, ¿no? Y por eso ya está en libro. Ninguno de nosotros tiene la vida comprada. Ya les digo, mi amigo Freddy Arce conocía tanto de Tiwanaku porque ha sido subdirector durante años. Escribí, le decía Freddy, escribí lo que sabes. Sí, ya. Un día se murió. Se llevó todo su conocimiento. Yo tengo unas cuantas cositas que él escribió en papers, tengo alguna presentación de PowerPoint de él, pero lo demás se perdió. Por eso, como tú dices, es importante escuchar a los abuelos, rescatar. Ahorita estoy haciendo una consultoría para Calama, donde estamos queriendo rescatar los conocimientos de la gente originaria de Calama. Como tú dices, nuestros abuelos nos hablaban. Ahorita están varios de los lugareños de Calama rescatando lo que le dicen sus abuelos que todavía están en vida. Y tiene que ver mucho con su agricultura. En Calama, por ejemplo, importante había sido que el río Loa lo tienen que limpiar en cierta época para que baje más agua, porque estamos hablando de zona de desierto. Muy importante las aguas que bajan por los ríos. Entonces ellos tienen toda una serie de ceremonias para limpiar la sequía del río, para que baje más agua. Y eso tiene sus fechas relacionadas a unas estrellas, a unas ceremonias que del Tata Santiago y demás. Estamos rescatando y así deberíamos hacer en muchas partes. Espero que de aquí pueda salir un interés de rescatar de nuestros abuelos. Irnos a los pueblos y hablar con el anciano. Sé que es difícil, porque primero hay que saber, no conocemos mucho la lengua, ni el aymara ni el quechua, por lo menos yo no. Tenía que buscar traductor. Tenía que esperar que el anciano me tenga confianza y ahí sí empieza a hablar. Porque muchas veces él se ponía a hablar y como tú dices, no, le escuchábamos. Pues no, sí, el abuelito nos está contando sus cuentitos y punto. Pero ahora nos damos cuenta del gran conocimiento que tenían, ¿no es cierto? Y eso va para todos. A ver, en los diferentes lugares donde están, vamos a una de las partes de este segundo módulo, es que ustedes escriban, aunque sea 3 hojas, con los conocimientos que han escuchado en sus lugares, de donde estén. He visto que hay gente desde Ecuador hasta Chile, en la Bolivia está La Paz, hay de gente de Cochabamba. Yo les voy a pedir para su evaluación un pequeño escrito de 3 hojas, de lo que escuchen o lo que les hayan contado a ustedes, para ver, así poder rescatar más información. Bien, si no hay más preguntas, seguimos. Se nos está yendo la hora. Sí, las 10 de la noche, ya vamos a terminar en unos 15 minutitos. Yo no voy a conseguir conversar. Bueno, continuamos entonces. Bien, vamos a continuar. Seguimos hablando de constelaciones. Vamos a ver algunas fotografías que he obtenido en Tiwanaku, donde tengo mi observatorio. Yo me voy normalmente en época buena, ahora con la pandemia no mucho. Me voy y estoy toda una semana recibiendo visitas de turistas, de colegios, de universidades, y aprovecho para sacar fotografías de cielo.
Y aquí están algunas fotografías a las cuales ya les sobrepongo la constelación para que vean. Ahí está la entrada principal del templo Kalasasaya en Tiwanaku. Y aquí está lo que les digo. Fíjense, aquí arriba hay 4 estrellas formando un rectángulo. Eso pueden buscar estas noches. Está arriba este rectángulo y confirma las 3 estrellas que llamamos 3 Marías o cinturón de Orión al centro. Y aquí está lo que llaman la espada de Orión, que es una nebulosa. Entonces, esta constelación ahorita está aquí arriba. Depende del lugar donde estén viendo. Aquí estaba medio nublado, pero está aquí arriba. Reconocen el rectángulo y las 3 Marías. Para nosotros esto es, ahí está, el poncho y al centro el chacacilto, el puente. Pero vean lo que pasa en Tiwanaku con el puente. Aquí está cómo han construido esos templos con observación astronómica. Vean. Miren cómo cruza la puerta principal del Kalasasaya, del templo de Tiwanaku, las 3 estrellas del puente. Esto ocurre en primeros días de mayo. Marca, según la tradición en el calendario andino, que la Pachamama se está entrando a dormir. Va a empezar el frío y el invierno. Se hace la ceremonia de despedida a la Pachamama, que se está entrando a dormir. Desde mayo hasta agosto, la Pachamama entra a dormir. Es el invierno. En agosto hay la otra ceremonia del despertar de la Pachamama que vamos a ver cuando hablemos de calendarios. El 2 de agosto despierta la Pachamama. Pero vean cómo ellos miraban. No tenían relojes, no tenían celular, no tenían computadoras. Entonces hacían estas marcas. Ven entrar a las 3 estrellas. Época que la Pachamama se entra a dormir. Viene el gran invierno. Tenemos que terminar las cosechas, si no se destruyen todas nuestras cosechas si les pesca la helada. A partir de mayo ya empieza a haber mucho frío en el altiplano, peor en junio, julio. Pero ahí vean, esta es una fotografía de noche, 8 de la noche, que he sacado en 2017, en los templos en la noche. No saben lo que me ha costado. No dejaban entrar a nadie de noche. No, cuidado, voy a estar aquí excavando algún monolito, alguna cosa, o esté yendo a destruir. He tenido que hacerme conocer, por eso ya casi vivo en Tiwanaku, ya me conocen, y ahora me dejan entrar el rato que necesito entrar a hacer observaciones. Y ahí está la prueba, es una foto original, no estamos mezclando Photoshop con las estrellas, no, así. Hace 3 años atrás han ido conmigo en la noche de mayo, al principio de mayo, más de 500 estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés de la Paz, de arquitectura, turismo y arqueología. Les he dado primero las charlas, estas charlas que están viendo ustedes. Esto vamos a ir a mirar. Más de 500 se han largado a Tiwanaku. Hemos hecho el trámite, hemos entrado de noche, y en una fila larga, pero en pocos minutos todos tenían que ver cómo estas estrellitas cruzan. Es algo especial mirar. Otra cosa es mirar una foto o que te lo cuente. Pero estar ahí y mirar eso es sobrenatural. Entrar a Tiwanaku de noche es otra mirada. No es como el del día que uno camina, mira. De noche es fantástico, diferente. Hemos conseguido hace 2 años atrás, antes de la pandemia, que una vez al mes se abra de noche. En la noche sin luna para que se vea oscuro y podamos ver las estrellas. Hoy tenemos ya el permiso que cuando termine la pandemia, vamos a volver a entrar de noche para mirar esto. Ahí tienen también de noche el templete semisubterráneo. La entrada al templete es por el sur. Vean esa foto encima, es igual, sacada ahí mismo. La Cruz del Sur al centro, estamos también el 3 de mayo, que es la fiesta de la Cruz, fiesta de la Chacana. A su izquierda vean los ojitos de la llama, son estas 2 estrellas muy brillantes. Y a la derecha vean, aquí está la Jamanta, la entrada a la oscuridad, ¿no? Ahí están las 3 constelaciones. En mayo la cruz se para, marcando también el fin de las cosechas, que viene el frío. Es la forma como ellos también, no solo en Tiwanaku, en todo lado, veían parar la cruz, sabían que venía el invierno.
Ahí está en Tiwanaku. Perdón, alguien tiene abierto su micrófono. Un minutito, después voy a permitir que hablen. Bueno, terminaremos esta partecita por la hora. Bueno, ahí tienen también en el templete semisubterráneo estas piedras que eran así grandes, ahora están casi desaparecidas, marcaban las lunaciones, lunas llenas, como ven en esta foto. Saliendo la luna un mes, otro mes y regresaba. Era también un calendario lunar. Este templo que llamamos el semisubterráneo, el templo semisubterráneo, que tiene que ver con el mundo de abajo. Eso lo vamos a ver cuando hablemos de Tiwanaku. Ahí está la foto de la izquierda. Fíjense, la Cruz del Sur, estoy marcando ahí, parada sobre los templos del Tiwanaku. Estas dos estrellitas, los ojos de la llama. Ahí tienen a la derecha la superposición del dibujo. La cruz parada marcando el fin de las cosechas y el inicio del invierno. Y la llamita, como digo, siempre va detrás de la chacana porque es su indicador para sus viajes nocturnos. Esta otra, fíjense, ahí está lo que llamaríamos el cisne o la rueca. Fíjense la mancha blanca que es de la Vía Láctea. Es lo que ellos llaman, es la lanita que se está hilando en la gran rueca. Esta estrella de abajo, porque parece una cruz de cabeza, es justamente una estrella muy brillante que les he dicho que tiene su propio nombre, Cajamuita, estrella dando vueltas. Sobre esa punta, esta rueca está dando vueltas, ¿no? Y aquí está el dibujo, así se vería. Las estrellas que marcan el disco, la gran estrella que arriba que marca el largo palo de la rueca y la de la punta que marca sobre la que hila. Ahí está la rueca de estrellas, o sea, la rueca que hila la vida. Y aquí están las dos, también sobre un fondo de estrellas original, sobre Tiwanaku, la Capuarawara hacia el norte, está ahí, el hilo de la vida que cruza el cielo hasta llegar, aquí vean, está pasando la Vía Láctea, el río de estrellas, esa es la zona que hemos dicho del centro de la galaxia, el Icaja-Guarawara, es el enmarañado. Hay toda una leyenda también aquí. Ya les he dicho, según cómo brillan estas estrellas, ellos te dicen, un ratito se me ha pasado, están tus problemas, te dicen, ¿no es cierto? Según cómo brillan, te dicen tus problemas de salud, de dinero, y también hay una tradición sobre este hilo. Nunca te quieren mostrar, a mí nunca me han mostrado el hilo. Dice que si miras el hilo y se rompe o no lo puedes seguir, te vas a morir ese año. O sea, ese año te tendrías que morir. Por eso tienen miedo de mostrarte el hilo de la vida. Pero es la unión de la Capuarawara, la rueca que hila tu vida, el hilo de la vida y el enmarañado de tus problemas. Así se ve en el cielo. Otra, vean aquí el cielo esto ya es al amanecer en mayo. Ya pueden reconocer, aquí está el rectángulo del poncho. Y aquí están las tres Marías, lo que llamamos el poncho, diré el puente. En este grupo, vean, aquí está la estrella brillante y aparece letra A. Estas son los carbones del brasero. Y aquí están las Pléyades que llamamos las Cotucoyas, ¿no? Este es ya en mayo al amanecer. Las otras fotos les he mostrado de a qué hora se ve todo esto hoy día, que estamos recién entrando en marzo, faltan varios meses, está en el cielo casi arriba. En cambio, en mayo está en el horizonte. Esta luz que vemos aquí abajo es de la ciudad de La Paz, vista desde Tiwanaku, y ahí están las constelaciones y se vería así. El poncho, el Guaraguara Cajua, el Chacaciltu, el puente, las Cotuzancas, que sería Tauro, ahí están los carbones encendidos del gran brasero, y las Pléyades Cotucoyas, las princesas de la helada. Así se vería esto al amanecer en mayo. Otro cielo de primavera, que es justamente el que va a venir después
del invierno. Ahí está la huipala Huarahuara, las 4 estrellas que marcan la gran huipala. Y aquí es el Umahalsu, el que va a marcar la llegada de las lluvias en octubre, pero al otro lado del cielo. Aquí están saliendo recién, eso es primavera, y podemos decir, en noviembre están decayendo y nos muestra este cielo, ¿no? Ahí tienen otra más. Y bueno, ahora vamos a hablar rápidamente de las constelaciones oscuras. También existe en nuestras tradiciones las constelaciones oscuras. Esta mancha que vemos aquí medio oscura es la Vía Láctea, el Huarahuara Jauira. Y las manchas que hay en este Huarahuara, según la tradición andina, son constelaciones oscuras. Vean al centro una llamita con sus ojos, su cabeza. Debajo de la llamita está la cría de la llamita. Detrás está un pastorcillo que la está aseando. Y más atrás está un lobito. Esta es la leyenda de la Yacana. Si quieren, se anotan. También está en uno de los escritos que he mandado. Pero busquen en internet, por ahí encuentran cosas más interesantes. Estos serían lo que en Perú, el Perú, le dicen constelaciones incas. Las constelaciones oscuras. En Chile yo encontré un libro para niños que es el cuento de la Yacana con estas constelaciones oscuras. Tienen toda su leyenda, muy bonito. Cuando la llamita se esté entrando ya, esto más o menos en octubre también ocurre, la cabeza de la llamita está hacia el mar, hacia Chile. Resulta que dicen que está yendo a tomar agüita del mar. Cuando toma harta agüita, nos va a llover harto. O sea, dice que nos va a hacer orinar harto. Esa es la lluvia de la llama para que tengamos más agua en nuestros sembradíos. Es muy bonita esta leyenda. Aquí hay otro dibujo de eso. Es hecho por otro investigador. Fíjense, él encontró inclusive petrograbados en unas piedras. Ahí está una gran víbora que se ve a la derecha. Al centro, la Cruz del Sur con una mancha que en astronomía llamamos el saco de carbón. Para ellos es una perdiz, una gallinita. A la derecha, detrás de la víbora, está un sapo. Esta mancha oscura es un sapo, el jampato. Y a la izquierda estaría la llama, la cría de la llama y el atoc, el zorro que quiere comerse a la cría de la llama. Estos son dibujos hechos por investigadores. ¿Qué es lo que yo he encontrado, he visto? Este es el cielo que he sacado yo con fotografía. Vean toda la Vía Láctea o el Huarahuara Jauira que cruza todo el cielo en mayo. Al centro, la Cruz del Sur, aquí está, fíjense estas 4 estrellitas. Debajo a la derecha de la cruz está esta mancha que es el saco de carbón. Para nosotros es una gallinita. Y aquí está, fíjense cómo se ve clarita la llamita, su cabeza con una estrella que marca uno de sus ojos, el cuello largo de la llama, su cuerpo, sus patitas, y esta mancha de abajo es la cría de la llamita, y atrás el zorrito que le persigue. Y delante, esta mancha que se mueve aquí es la serpiente. ¿Están viendo? Vamos a poner el dibujo. Ahí está el dibujo. Así se vería y se ve hermoso desde un lugar oscuro en pleno invierno. Mayo es cuando la cruz está arriba, 3 de mayo, y se ve el río de estrellas o lo que también llamamos la Vía Láctea, que los griegos llaman la vía de leche, pero se ve exactamente la llamita, la yacana, su cría en la parte de abajo, la mancha de atrás es el zorro que quiere comerse la cría. Debajo de la Cruz del Sur está la perdiz, que es una gallineta. Más allá hay esta mancha, que es un sapo, y la viborita. Voy a volver a mostrarles. Ahí está. En invierno se ve muy bien este cielo, a eso de las 8, 9 de la noche, en un lugar oscuro. Hay que salir de la ciudad, un lugar plano, y vamos a poder ver. Y van a darse cuenta inmediatamente la llama, la yacana, porque se ve clarito esta mancha que es el cuello,
su cabecita con su ojo, y atrás su cría y el zorrito. Aquí está la serpiente, aquí está el jampato, el sapito, y la gallineta aquí. Así. ¿Ve? Así se ve. Es tener un poquito de paciencia, ya va a llegar mayo y vamos a poder, ya aquí en mayo, junio son los mejores cielos despejados, muy frío seguro, pero despejados y se puede ver todo esto. Una noche sin luna, además, la luna ya te perjudica, ¿no? Hay que buscar unas fechas sin luna. Estas serían las constelaciones oscuras. Yo he visto esto que están viendo en esta foto en un mural en Cusco y tiene su tremendo letrero que dice constelaciones incas. Bueno, no vamos a ponernos a pelear. Es mucho más antiguo que los incas. En el norte de Chile las conocen las constelaciones oscuras. Estas, en esta consultoría con Calama, todos me han hablado de las constelaciones oscuras. Ya les digo, hay un libro que hace unos 15 años lo he visto en Arica, ya no he vuelto a verlos, tal vez en alguna librería pueda, en una biblioteca, ustedes que viven, por nuestra amiga que viene en Arica, busquen las librerías, en las bibliotecas, libros más antiguos, el libro de la Yacana. Es un libro grande, a todo color, con tapa dura, que era un cuento para niños. Y de ahí viene este dibujo. Es lo único que he conseguido fotografiar de ese libro. Está todo. La llama yacana, su cría abajo, el zorrito atrás, la perdiz al lado de la Cruz del Sur, el jampato, el sapito y la serpiente. Esta es una página de ese libro que lo vi una sola vez, nunca más pude conseguirlo. Era pero de tapa dura, la leyenda de la Yacana, que dicen en el norte de Chile son nuestras constelaciones. Son constelaciones andinas. Antes no había fronteras. Todos los Andes, aquí en Chuquisaca y en Cochabamba he encontrado la leyenda de la Yacana, de la mitad oscura. En el Perú, en Cusco, hablan mucho de las constelaciones oscuras. Seguro que en el Ecuador, si buscamos un poco, vamos a encontrar alguna leyenda de las constelaciones oscuras. Están ahí. Les dejo como interés de investigar un poco más sobre estas constelaciones oscuras. Uno de los escritos que les he pasado, el último creo que están estos dibujos y la leyenda de la Yacana. Véanlo. Para terminar, otra vez, aquí está la gran Vía Láctea o el río de estrellas, y ahí están las constelaciones andinas. Es lo que me ha llamado mucho la atención y estoy en investigación. Todas las constelaciones andinas están alrededor del río de estrellas. En estas otras partes no he encontrado constelaciones. ¿Qué quiere decir, según mi opinión? Que eran importantes las constelaciones que estaban relacionadas con el río, con el Guaraguara Jauira. No es como la versión europea. ¿Cuál es lo más importante para los europeos en su astrología? Las estrellas del zodiaco que están alrededor del camino del sol, las famosas 12 constelaciones que rigen la vida de los hombres, ¿no? Según la astrología. Cada uno de nosotros tiene su propia constelación y marca, dice, tu carácter. Para nosotros no era importante. Aquí estaría esa línea de la eclíptica por donde se mueve el sol. No encuentro otras constelaciones más que las de el río de estrellas. Ahora, claro, coinciden algunas porque cruza la Vía Láctea en la zona del zodiaco europeo. Ahí tenemos, por ejemplo, Escorpión aquí. Al otro lado está Tauro, sería el brasero. Está Géminis, que es el par de pumas. Está Aries, que es el arbolito. Esas tres constelaciones, por ejemplo, están en las constelaciones zodiacales de la astrología europea. Y a este otro lado está Piscis, sería el rito que está aquí. Aquí está, no distingo bien, aquí atrás está otra de las constelaciones. Aquí está, que hemos llamado Escorpión, y aquí está Sagitario, que están sobre las constelaciones también andinas. Son las únicas que coinciden entre los europeos y los nuestros.
Las otras constelaciones como la Llamita, la Rueca, no están en las constelaciones europeas coincidiendo porque están fuera del zodiaco europeo, ¿no? Pero es una cosa interesante cuando se me ocurrió poner las constelaciones en un mapa de estrellas, no coinciden con las principales constelaciones europeas que son las 12 signos del zodiaco. Y vamos a terminar con un poco de propaganda. Este es mi complejo astronómico en Tiwanaku. Tengo salas de astronomía, de exposición de astronomía ancestral, con cuadros con lo que hemos hablado y lo que vamos a seguir hablando en las próximas semanas. Hay otra sala de astronomía moderna. Hoy día estamos con la exposición del viaje a la Luna, de los famosos astronautas que han ido a la Luna hace 50 años. Estos años estamos cumpliendo 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Neil Armstrong y todas las 7 misiones de los Apolo en estos años están cumpliendo 50 años. Este año cumple el Apolo 14 y el Apolo 15, la llegada a la Luna. El año pasado ha sido el Apolo 13 y en 1969 fue el Apolo 11 y el Apolo 12 y en 1919 hemos celebrado los 50 años. Eso es lo que está en las salas de exposición. Tengo una enorme luna que la inflo de noche, es una belleza. El que quiera viajar a la luna está ahí en el patio del observatorio. En esta propaganda de la izquierda ahí tienen los telescopios, las constelaciones y el tema de las estrellas que cruzan por los centros ceremoniales de Tiwanaku. Tengo telescopios que saco de noche para observar. Tengo un patio grande donde en una buena noche sacamos los telescopios para ver planetas, nebulosas, galaxias. Esperemos que pase la pandemia y vamos a volver. En las noches recibía grupos de turistas y de colegios que querían observar. Y a la izquierda tienen el pequeño planetario de inflar, donde tengo toda una presentación de las constelaciones andinas también. Ahí uno ve proyectado en el domo las constelaciones andinas. Bien, distinguidos amigos, eso es la charla de hoy día. Por si acaso, ahí está mi correo electrónico, el que quiere escribirme, mdelatorre2003 hotmail, y es otra dirección electrónica. En esta otra dirección electrónica, www.astronomiaandina con AA, 260 MB, van a encontrar resúmenes de todos mis trabajos. Ahí están colocados en resumen más de 6 trabajos que he hecho, las constelaciones, los calendarios, los templos y otros temas más están ahí. Pueden acceder libremente y van a poder, en lo posible, también copiar esos resúmenes que están ahí. Bien, les agradezco su paciencia. Espero que haya servido, que no haya sido demasiada información atolondrada. Para eso están las escrituras, los archivos que les he mandado para que ustedes puedan ver. ¿Sí? Vamos a cesar el PowerPoint. No sé qué dice aquí. Bien. Por favor, si hay preguntas, este es el momento. No sé cuánto tiempo más tenemos para mirar. Tengo ahí anotado que hay 21 participantes. Vamos a ver. Yo tengo más de 26 en la lista. Pero espero que les haya servido, que esta información pueda ampliarse con el conocimiento de ustedes y el interés de buscar en cada una de sus zonas temas relacionados a las estrellas, a sus leyendas. Solamente me queda agradecer su participación y no sé si alguien tiene alguna pregunta que quiera darnos en este momento. Vuelvo a decir, el jueves voy a colgar ya un archivo para la evaluación, donde haré preguntas de lo que estamos hablando aquí y de lo que está escrito en los 5 archivos, ¿no? Entonces,
Vamos a hacer ahí la evaluación. En la plataforma también, si ustedes entran, van a encontrar el contenido de todos de las 4 semanas. Está el contenido para que ustedes lo vean. Ahí está explicado lo que hemos visto, por ejemplo, en el primer contenido de hoy día. ¿Sí? Entonces, también vean esa página que está colgada en la plataforma. Bueno, parece Tengo que... una duda. Sí, adelante. Yo decía, ya se han dormido. Ajá. Mira, estaba viendo la leyenda de Katari y también la leyenda de Amaru. Me preguntaba si son el mismo personaje, pero en diferentes contextos culturales, por así decirlo. Esa es mi Sí, pregunta. sí, es lo que digo. Varía un poco de una zona a otra. Por ejemplo, del altiplano central, te vas al lago, varía un poco. Si te vas a la zona de los valles, varía un poco, ¿no? Eso está dependiendo del contexto y también varía si es quechua o aymara. El concepto de los 3 niveles, tienes en aymara y en quechua los nombres de los 3 niveles. Yo más uso el aymara de esta zona del altiplano, el alajpacha, capacha, mancapacha, pero en quechua los vas a encontrar también como los 3 niveles. Y hay varias cosas similares, solo varía la lengua y algunos pequeños conceptos, como tú dices, ¿no? ¿Alguien más? Sí, me gustaría Sí. saber Adelante. me gustaría saber el autor de la Bueno, parece que se corta. El autor de... cuento. Se ha cortado tu voz. Tienes que repetirnos otra vez. El autor del cuento ese de la yacana. Ya te digo, hay varias versiones, ¿no? Por ejemplo, lo he encontrado en Chile. En Chile, quiero No me, saber. no me No acuerdo sabe. el nombre, pero búscalo con el nombre del libro. Cuento Ah, de la ya. Yacana. No sé el Sí, es que hay autor. hartos libros, entonces. Yo te digo, en las bibliotecas, ahí tal vez encuentres algún ejemplar. En las librerías yo he buscado, no he encontrado. Una vez me La biblioteca. mostraron, pero imagínate, me mostraron hace 15 años atrás, yo lo ojeé, belleza del libro, busqué para comprar, ya no había, y después perdí el dato de la persona que me lo mostró. Solo tengo esa foto que les he mostrado, pero supongo que en alguna biblioteca en Arica, en Antofagasta, en Iquique debe haber, porque era un lindo libro sacado a todo color, con tapa dura, o sea, casi de lujo. Muy bonito el libro, pocas páginas, pero era la leyenda de la Yacana, llena de dibujos, estaba hermoso el libro. Y vuelvo a decirles, este es mi Gracias. libro. Los que están en Bolivia tal vez puedan encontrar. Aquí en La Paz hay varias librerías que lo venden. Está en la librería Yachayhuasi, está en la librería Armonía en Sopocachi. Ahí pueden encontrar el librito. Y en otras librerías también. Me ha sido difícil mandar a Chile. Me han pedido que mande a Chile, pero es más complicado. Hay que pagar por ahí, ven 10, 15 libros, creen que es contrabando y te lo quitan en la aduana, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esos temas. En el Perú también, en Cusco, en Puno, hay este libro. No sé si continuará porque hace más de un año que no voy. En Puno lo vendían mucho, me cada vez llevaba, pero con la pandemia no voy hace 2 años, así que no sé si todavía hay por Puno. Lo llevo a la Argentina, al Brasil, a varios países que me han pedido, porque cuando voy a dar las conferencias, normalmente me llevo un grupo de libro, ¿no? Como anécdota, por ejemplo, en Uyuni, en el Salar de Uyuni, una zona turística muy buena de Bolivia, fui a darle el curso porque allá también les preguntan, ¿qué saben de las estrellas de sus antepasados? Yo me acuerdo como anécdota, di un cursito de 3 días en Uyuni. En el cursito se vendieron más de 60 libros. Tuve que hacer pedir a La Paz más libros porque había mucho interés, porque claro, ahí esos tours que tienen de 3 días se quedan en las noches a dormir en pueblos y tienes un hermoso cielo y no falta el turismo que le dice, ¿y qué sabes de tu pueblo? ¿Qué miraban tus abuelos? ¿No? Entonces esa gente ahora tiene un poquito de conocimiento para explicar
sobre las constelaciones andinas. En la próxima charla les voy a mostrar, he hecho inclusive unas, no las tengo por aquí, unas postales andinas con los dibujos. Y eso se lleva el guía de turismo en su bolsillo y cuando allá están los ojos de la llama. ¿Cuál llama? Si les muestras el dibujito, mira, sus dos ojitos son esas dos. Ah, ahí recién se entiende. Por eso está en postales. Hay el cielo de invierno y el cielo de verano en postales andinas también para mirar de noche. Lo que tú decías, nuestra amiga de Arica. ¿Cómo reconozco el cielo? Tendrías que tener, bueno, ahora tienes en el libro los dibujos, o sea, en el archivo que os he mandado, están los dibujos, pero también sería interesante tener las postales, ¿no? Bien, ¿alguien más, por favor? Buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, una consulta. ¿Cuál es la relación que existe con los espejos de agua que se les observa? Y que muchos leen también a través de estos elementos el tema de las constelaciones y se ubican en el tema de ciclos agrícolas. Por ejemplo, aquí en el lugar donde me encuentro hay estos espejos de agua, pero en pequeñas proporciones, situados en pucaras. Entonces, ¿cuál sería la relación que existe o cómo se lo podría interpretar? Bien, no sé en qué lugar estás. ¿Puedes decirme? En Potosí. Soy de Potosí, entonces ¿ya has vengo encontrado realizando espejos de agua en sí, Potosí? sí, vengo realizando trabajos de investigación. Ya, qué Tema interesante. de chulpas, apus, incluso, por Sí. ejemplo, hay un sitio donde estoy con este trabajo. Es interesante esto, ¿no? Que se ha encontrado cerca a las chulpas en pequeñas proporciones, ¿no? O sea que eso es lo que me llama la atención. Sí, sí, es por evidente, es parte del tema de astronomía, Sí, pero sí, sí, sí. la función, o sea, es algo compleja que se encuentre en una chulpa, o sea, ¿cuál sería, digamos, esta parte? Tengo esa duda, estimado. Bien, es cierto, bueno, estamos en la primera charla, más adelante íbamos a hablar de los espejos de agua, ¿no? Pero una técnica que usaban para mirar el cielo reflejada en agua. En Tiwanaku, cuando hablemos de Tiwanaku, van a ver que hay en la pirámide había una gran chacana que era de agua. Y los amautas y los yatiris caminaban alrededor de esa chacana mirando el agua que cuando está tranquila se vuelve un espejo. Y ahí podían ver las constelaciones. Yo he encontrado en Copacabana, hay una zona que se llama Copacati, en la parte alta de una especie de montaña, cómo habían horadado en la piedra, así redondos, muy bajitos, no necesita que sea muy ancho, basta que sea un poquito para que entre agua. Eso eran espejos de agua. En Tiwanaku también en el museo hay varias piedras redondas, pero con un rebaje poco. ¿Ves para qué? No puedes ni poner agua, no puedes poner algo para comer, pues muy delgado. Era para espejos de agua también. Entonces hay en muchos lugares los famosos espejos de agua y yo les voy a mostrar más adelante cómo en la Puerta del Sol está oculta la chacana, pero la chacana parece dada la vuelta. Según mi famoso amigo Freddy Arce, él decía, Manuel, es que ellos han dibujado esas chacanas en la Puerta del Sol del reflejo de un espejo de agua. Tú sabes que cuando algo se refleja en un espejo, se da la vuelta, ¿no es cierto? Entonces, las estrellas de la Cruz del Sur están al revés. Y eso se ve, les voy a mostrar cuando hablemos de la Puerta del Sol. Ahí están ocultas, mimetizadas, dos posiciones de la Cruz del Sur. Cuando sale en febrero y cuando se pone en septiembre. Muy importante esas fechas, ¿no? Les voy a mostrar. Y es cierto, no sabía que por Potosí puede haber. Yo pienso que en todo lado donde hay un observatorio, relación con los chulperíos.
Es el mundo de abajo. Ellos veían el agua reflejado y según cómo brillan esas estrellas en ese espejo, te podían decir cómo se estaba yendo la persona que está en esa chulpa, ¿no? Está relacionado al mundo de abajo, al Mancapacha, y el brillo de las estrellas en ese aparato que normalmente era de piedra horadada, es el espejo de agua, tenía su simbolismo también, ¿no? Interesante, voy a tomar en cuenta que hay cerca las chulpas en Potosí. Y cuando tengas tu trabajo, me gustaría verlo y también leerlo un poco para ver qué más hay por esa zona. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Nos estamos extendiendo mucho, creo. Ya quieren ir a dormir. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Tu nombre? Una consulta, estimado. Los Sí, libros adelante. que usted muestra, ¿será posible que hace envíos al interior de Bolivia, por ejemplo, aquí a Potosí, quisiéramos nosotros adquirir? No solamente uno, sino en gran cantidad, para algunos colegas que también quisieran. No sé si hay esas posibilidades. Bueno, ahora estamos en un diplomado que tiene inclusive certificación universitaria, que eso les va a ayudar para su currículum. Miren, en toda esta época de la pandemia, desde más o menos noviembre del año pasado, tal vez menos, el año pasado, no, estamos hablando mal, estamos hablando desde que empezó la pandemia, casi un año atrás, he dado más de 100 conferencias virtuales como esta que estamos dando aquí por estas plataformas, a pedido de universidades, a pedido de grupos, tanto hasta del Brasil, me han pedido que les dé la charla, del Perú, de Chile, de la Argentina, la Asociación Chilena de Astronomía, de aficionados a la astronomía, no hace mucho me ha pedido que les dé la charla en su aniversario. O sea, yo estoy abierto a dar charlas así puntuales en algunas épocas, ¿no? Pero como curso, lo importante es el que estamos haciendo hoy día, que tiene certificación universitaria. Y es largo el curso, no es solamente mis charlas, sino hay varios otros, ¿cómo se llama? Docentes, ¿no? Es un curso serio. Pero no falta de dar una charlita algún día, unas 2 horas, para un grupo determinado. Es cuestión que se organicen y me avisen. Bueno, propaganda extra. ¿Alguna pregunta más, por favor? Licenciado, buenas noches. Respecto a la pregunta de los textos, la verdad es muy interesante la temática, como para investigar y seguir conociendo, escribir sobre ello también creo que no es de más también, ¿no? Para aportar el conocimiento. Y el tema de sus textos, licenciado, ¿dónde podríamos conseguirlo? Aquí en Cochabamba, yo soy de Cochabamba. Bien, al final he puesto mi correo electrónico, les voy a pasar mi WhatsApp. Hay un poquito trabajoso, pero sí se puede mandar al interior de Bolivia. Lo he hecho a Cochabamba, Sucre, Tarija, mandando por un envío en flota, ¿no? Un sobre con 1 o 2 libros, depende lo que necesiten. El costo no es mucho, 100 bolivianos cuesta este libro, pero en las librerías está más porque tienen derecho también de cobrar por la librería, por todo. Yo lo doy en 100 bolivianos y es cuestión que nos pongamos de acuerdo. Yo les doy una dirección de un banco donde ustedes depositan y yo les mando el libro, ¿no? En Cochabamba había, yo sé que se han terminado en alguna librería que había. Vuelvo a decirles, es que hace 2 años básicamente que estamos medios paralizados por la pandemia y no sé si todavía hay libros en Puno en Cochabamba había una librería que en este momento no me acuerdo su nombre, que tenía, pero supongo que ya se ha acabado. Aquí les vuelvo a decir, está en Yachayhuasi y está en Armonía el libro a la venta, ¿no? Los que puedan acceder en La Paz.
Pero podemos ver, tenemos todavía todo este mes para encontrarnos y ahí veremos la forma de poder ver de envío de libros a otros lugares. Bueno. Ok, licenciado, gracias. Bien, ¿alguien más o ya nos despedimos? Bueno, vuelvo a decirles, tienen 5 lecturas que les va a enriquecer lo que hemos visto hoy día, lo que hemos hablado, va a enriquecer esos los libros. El jueves voy a colgar ya una hojita de evaluación. La tarea es leer los 5 archivos que he mandado. Y la evaluación va a ser preguntas referente a lo que estamos hablando hoy y algunas temáticas que están en los libros. Por ahí también puedo pedir que me digan qué entienden por, qué sé yo, un término astronómico. ¿Cuántos grados tiene la inclinación del eje de la Tierra? Que más adelante vamos a ver que es importante. Ahorita no tanto, pero cuando veamos las construcciones de Tiwanaku es importante la inclinación del eje de la Tierra. Ahí vamos a hablar mucho de ese tema. O lo que se llama la precesión de los equinoccios. La Tierra gira como un trompo y eso hace que el cielo en 2000, 5000 años cambie un poco, ¿no? Eso demuestra también la antigüedad de muchas construcciones andinas que vamos a ver más adelante y que tienen que ver con ese movimiento de la Tierra. ¿Sí? Esos temas están en esas páginas. Por ahí pregunto qué es precesión, cómo son las lunaciones, pero eso va a ir más adelante. Eso sería todo. Yo creo que ya es hora de despedirnos. Ya son 11 menos cuarto. Les agradezco la presencia. Siguen todavía 19 personas. Éramos hasta 23 en un momento dado. Y será hasta la próxima reunión, que será el próximo martes. El lunes colgaremos ya las lecturas o algún video relacionado al segundo tema, que son los calendarios. Y vamos a continuar con todo esto para seguir avanzando en esta temática de la arqueoastronomía. Muchas gracias. Buenas noches. Todavía por el WhatsApp pueden escribir mañana alguna duda, alguna cosa más. Tenemos nuestro WhatsApp. Vamos a estar todavía en contacto. Que descansen. Gracias por su presencia y haber estado todo el tiempo en esta conferencia. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Bien, buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bien. Creo que, Somán, cesamos aquí, ¿no? Sí, lo cerramos. Bien. Está grabado. Adiós. Mañana yo los... Allá, que duerman bien. Si hay cielo, salgan a mirar. Sobre el oeste ya debe estar declinando Orión o el Poncho y el Bracero, si es que tienen buen cielo en el lugar donde viven. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Hasta Buenas noches. el próximo martes.